Un título de una mesa donde aparece 2 veces la palabra nuevo. Y no es la primera vez que ocurre, porque en estas escuelas ya hemos hablado de pobreza laboral, de precariedad, de jóvenes. Lo que sí que no es nuevo es la preocupación por atender, por ocuparnos de la realidad y por organizar a todos los sectores de la clase trabajadora. Y en eso es por lo que en todas estas escuelas de verano hemos ido atendiendo las nuevas realidades que han ido surgiendo, que son ni más ni menos realidades para seguir explotando más y mejor a la clase trabajadora. Y eso no es nuevo en ningún caso, eso es histórico. Por lo tanto, tenemos realidades nuevas en un conflicto que es histórico, que es de hace 100 años, que mencionaba antes otro compañero, y es eterno, es de toda la vida. En este conflicto lo que sí debemos es estar vigilantes a qué es lo que está pasando, cuáles son las nuevas formas y las nuevas herramientas, pero no solo como espectadores, sino como trabajadores conscientes, como trabajadores organizados que queremos conocer la realidad y además transformarla. Para eso contamos hoy para poder diseñar herramientas con las que enfrentar las nuevas situaciones de precariedad, de pobreza, de deterioro de las condiciones de trabajo, poder organizarnos y poder dar respuestas. Tenemos a 3 personas que vienen a cumplir muy bien las patas que necesitamos para organizar esa actuación. Tenemos a José Moisés Martín, que es economista, para entender lo que pasa en el ámbito de la producción y en el ámbito de la organización económica. Tenemos a Adrián Todolí, del ámbito del derecho, para conocer cómo se regula o se desregula esas realidades laborales que están apareciendo y cómo podemos defender nuestros intereses en ese entorno. Ambos se dedican a labores de investigación o de docencia o de consultoría y son expertos y seguramente todos hayamos leído en alguna ocasión sus trabajos en esta materia. Y por último está la pata que no puede faltar, que es la pata sindical, entender y conocer la realidad para después ver cómo nos organizamos y cómo la cambiamos. Carlos Gutiérrez es secretario confederal de Juventud y de Nuevas Realidades del Trabajo, es también economista, tiene también una trayectoria de trabajo sindical y de trabajo precario y bueno, queremos fundamentalmente que nos cuente cómo nos vamos a organizar para atender esas nuevas realidades, para mantener el trabajo que venimos haciendo con todos los colectivos. Y el objetivo al final es conocer ese marco económico y ese marco de relaciones de trabajo, pero también para definir nuestro marco. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo queremos producir? ¿Qué queremos producir? ¿Cómo queremos organizarnos? ¿Qué papel debe tener en ese marco que nosotros queremos la educación, el sector público, la ciencia? ¿Cómo queremos que sean las relaciones de trabajo, las relaciones con las empresas? ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Todo eso es lo que queremos tratar en esa mesa. Para hacerlo, como hemos llegado un poquitín más tarde de las 12, tenemos que prorratear el tiempo. Van a tener 20 minutos cada uno y nos queda tiempo suficiente después para el debate, en el que he aprendido mucho y voy a ser estricta y voy a intentar también que me hagáis caso. Así que voy a dar ya la palabra a la primera de las personas que está con nosotros, a José Moisés Martín. Muy bien. Es relevante que pensemos que las nuevas realidades productivas que se están produciendo, que se están poniendo en marcha, y a mí me gustaría detenerme un poco, no son, y este es el elemento fundamental que las distingue de otros procesos de cambio productivo, de transformaciones productivas que hemos vivido en el Occidente, ¿no? En las economías occidentales, es dos efectos clave, que son el efecto disruptor y el efecto exponencial, ¿no? El efecto disruptor significa que los cambios
que estamos viviendo no son incrementales, sino que de repente hay como un cambio de carretera. Estamos en otra realidad donde lo que teníamos como seguro hace apenas unos años, hoy no lo es, ¿no? Y el segundo elemento es el elemento exponencial. Y el elemento exponencial es importante porque el ser humano, nuestra capacidad para entender la realidad, no está acostumbrado al elemento exponencial, ¿no? No sé si lo saben, y si no lo saben, si lo saben me lo ahorro y si no pues lo cuento, la historia del inventor del ajedrez y el famoso tablero y los granos de arroz. No sé si conocen esa historia. ¿La conocen? Sí, ¿no? Claro. Bueno, la voy a contar. Por eso lo he preguntado, ¿no? Para contarla. Bueno, pues el inventor del ajedrez va a ver al rey de la India y le dice el rey de la India: tío, tú eres un crack, has inventado un juego que es la bomba, ¿no? Entonces dime lo que quieras, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar, porque es que de verdad lo que has hecho has creado el ajedrez, que esto es una cosa que es un invento de la humanidad. Y dice el señor: bueno, pues yo, noble rey, soy una persona humilde y solamente te voy a pedir lo siguiente. Por cada casilla que hay en el ajedrez, en la primera te voy a pedir que me des un grano de arroz, en la segunda que me des 2 granos de arroz, en la tercera que me des 4 granos de arroz, en la cuarta que me des 8 granos de arroz. Es decir, cada casilla iba doblando la cantidad de arroz que tenía en la anterior, ¿no? El rey dijo: bueno, pues obviamente esto es una cosa perfectamente asumible y te lo concedo, ¿no? El caso está en que eso es un ejercicio exponencial. Cuando llegaba a la casilla 64, que es la última casilla, ¿no? del ajedrez, el ajedrez es una tabla de 8×8, cuando llegó a la casilla 64, la producción de arroz que le tendría que haber dado este señor era un 2 elevado a 63, 2 elevado a 63, que es aproximadamente el equivalente a toda la producción de arroz que ha habido en la historia de la humanidad. Por lo tanto, pues no solamente no se lo dio, sino que le cortó la cabeza por listo, ¿no? Pero el elemento fundamental es que no nos damos cuenta. El rey dijo: me parece fenomenal, porque dijo: ¿cómo va? No parece que vaya a ser una cifra muy alta, ¿no? Al final, en la segunda mitad del tablero, la cifra comenzó a ser mucho mayor, a la mitad del tablero. La cifra comenzó a ser mucho mayor de lo que el gobierno, vamos, el reino de la India o el imperio donde se produjo esta leyenda era capaz de asumir, ¿no? Pero el rey no se dio cuenta, ¿no? Voy a poner un ejercicio mental para que se den cuenta también de dónde estamos, ¿no? Imagínense un estanco, ¿no? Digo un estanque. Imagínense un estanque, ¿en qué estaría pensando? Imagínense un estanque donde hay un nenúfar que cada día va doblando su tamaño. Hoy el nenúfar va a cubrir todo el estanque. Hoy el nenúfar está cubriendo, después de una semana o de 2 semanas, está cubriendo la mitad del estanque. ¿Cuánto tiempo piensan que queda para que cubra todo? Solo queda un día. Y esto es lo que nos está pasando con la transformación productiva, que tiene un elemento exponencial importante y que estamos ya así lo dicen, digamos, todos los teóricos y economistas que han estudiado sobre el tema, estamos ya en la segunda parte del tablero. Es decir, la velocidad de progresión de la transformación productiva que estamos viviendo es a un ritmo que no podemos asumir ni mentalmente en muchos casos, ni institucionalmente. Y esto es lo que nos está llevando a que ocurran cosas como que las grandes empresas que hoy existen en el mundo, grandes empresas con un poderío, luego hablaremos de ello, absolutamente brutal, que pueden controlar las economías de los países a unos niveles mucho mayores que grandes multinacionales históricas, son empresas que apenas tienen 15 o 20 años. Y por lo tanto, estamos hablando de una realidad productiva importante. ¿Cómo se mira esto? Yo les plantearía que vieran este gráfico. Está linealizado, es decir, no hace la curva de la progresión exponencial, pero que nos da un ejemplo de lo que puede significar. En los finales de los años 60, un señor que se llama Moore, que trabajaba en Intel, hizo una ley, o enunció una ley que se conoce como la ley de Moore. Los que saben de informática y de tecnología, pues seguramente lo sabrán. Dijo: cada 2 años o cada 18 meses la potencia que tienen los microchips se va a doblar. Y efectivamente, la historia nos ha demostrado que así ha sido. Lo que ven en el gráfico es un estudio que forma parte de una investigación que realizamos, en el cual a los 5 años de enunciarse esa ley, la ley de Moore, los microchips tenían en el entorno de 4.000, 5.000 transistores integrados. Su potencia, la potencia de un microchip, era de unos 4.000, 5.000 transistores integrados.
En la actualidad, 50 años más tarde, la cifra, me la he apuntado para no perderme, la cifra de, digamos, la potencia que tiene un microchip es 10 millones de veces más grande que la que se tenía cuando se inició esta ley. 10 millones de veces. O sea, el potencial tecnológico de estos microchips se ha multiplicado por 10 millones. No por 2, ni por 3, ni por 5, por 10 millones. Voy a poner otro ejemplo. Los que tienen, o los que tenemos cierta edad ya, en los años 80, pues nos acordamos del programa espacial, de la lanzadera espacial, del Challenger, el Columbia, ¿no? El Challenger se explotó, etcétera. No era como, digamos, el avance de la humanidad. Eso requería unos potencia de cálculo y tecnológica muy importante. Se hacía con superordenadores. En aquel momento la principal fábrica o empresa de ordenadores era una empresa que se llama Cray, y entonces tenía los superordenadores Cray que ocupaban todo un edificio como este, y eran los que gestionaban el programa espacial de la NASA, ¿no? No estoy hablando de los años 40, estoy hablando de los años 80. La mayoría de nosotros tenemos, digamos, conciencia de aquellos años, ¿no? Y entonces los superordenadores eran los que dirigían las misiones espaciales de la NASA, ¿no? Superordenadores que veíamos en las películas, ¿no? Hoy nuestro teléfono móvil, este que tengo yo aquí, tiene más potencial que esos superordenadores. Tiene más potencial. Llevamos en nuestro bolsillo un ordenador. La capacidad de procesamiento de datos que tiene este teléfono móvil valía miles de millones de dólares en los años 80, ¿no? Y se me lo llevo en mi bolsillo por un precio relativamente asumible, ¿no? Por lo tanto, estamos encontrando una situación de cambio exponencial absolutamente de la situación tecnológica, y como todos sabemos, y si no lo sabemos, pues conviene no olvidarlo, que los cambios tecnológicos de alguna manera determinan o predeterminan o condicionan el modo de producción. Les voy a poner este ejemplo, que es la segunda gran cambio tecnológico, no solamente por la potencia tecnológica, sino el segundo gran cambio que hemos vivido en la historia de la humanidad, y que tiene que ver, en los últimos años, y que tiene que ver con las realidades productivas de las que luego quisiera hablar, que es Internet. Lo que ven en la pantalla es un gráfico del año 1977, es decir, muchos de nosotros ya vivíamos, pensábamos, tal, algunos de los que estamos aquí pues pudimos votar, ¿no? Y todo esto ya votábamos, o sea que no estamos hablando de la Edad Media. Lo que ven en la pantalla es Internet en el año 77. Todo Internet. Todo Internet. O sea, esto era Internet en el año 77. Son unos 100 centros. Hoy, esta cifra es... actualmente, más del 80% de la población de los países desarrollados tiene acceso a Internet, ¿no? Lo cual significa también una progresión muy importante. A nivel mundial estaremos en torno al 50%. Esta cifra que tienen aquí es del 2014 y por lo tanto está un poco retrasada. Estaremos en torno al 50%. Significa que 3.500 millones de personas tienen acceso a Internet. Y eso significa un cambio productivo brutal, un cambio productivo astronómico que estamos notando ya en nuestra capacidad de entender la economía. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos pasando de una economía de la información, que es la que tradicionalmente veníamos utilizando, la economía de la información, pues las compras por Internet, etcétera, ¿no? Que digamos el concepto que se entiende por economía de la información de los años finales de los 90, la burbuja.com, todo cuando estalló todo esto y tal. Estamos pasando a un cambio que es trascendental, que es que el sector de la economía digital está dejando de ser un sector específico de la economía para ser un factor que transforma todos los sectores de la economía. Y lo está haciendo a una velocidad de vértigo. Está transformando la agricultura, está transformando los servicios, está transformando la industria, está transformando incluso el propio sector público, y por lo tanto nos encontramos no ante una cosa que ocurre a nuestro margen, al margen de nuestro trabajo tradicional, sino que está transformando profundamente el modo de producción en el que producimos y consumimos la mayoría de los bienes y servicios que conforman nuestras economías, ¿no? ¿Cuáles son esas tecnologías? Voy a describirlas muy rápidamente, ¿no? Porque no se trata aquí de hacer un curso de esto, ¿no? Pero ¿cuáles son esas tecnologías? Empezaré por una de las principales para el sector de la industria, y que tiene que ver mucho con lo que se está desarrollando ahí, que es el Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? El Internet de las cosas es sencillamente una tecnología que permite conectar cualquier tipo de objeto a Internet. Nosotros, la mayoría de nosotros, ya llevamos ese Internet de las cosas instalado en los teléfonos móviles. Están conectados a Internet, en nuestras tarjetas de crédito, la mayoría de ellas son NFC, ¿saben lo que es esto? Esto que vas al cajero
y no hace falta ni meterla ya, ¿no? Con ponerla así encima de la máquina, pues ya te lo hace, ¿no? Todo esto genera una nueva realidad en términos de localización de la producción, cambia la logística, permite nuevas aplicaciones, está permitiendo, por ejemplo, todo el avance que está habiendo en coches automatizados, está permitiendo todo ese avance, está permitiendo agricultura automática, es decir, que ya no hacen falta gente que vigile los sembrados, ¿no? Sino que ya lo hacen drones, que son los que pasan por encima y lo vigilan. Hace poco estuve hablando con una empresa que se dedicaba precisamente a eso. Con telemetría pasaba el dron, iba mirando cómo se iba produciendo el sembrado. En Galicia, por ejemplo, la Xunta de Galicia está utilizando drones para controlar la aplicación de la PAC, de la Política Agraria Común, ¿no? Es decir, contrata a una empresa de drones, los drones vigilan los campos y dicen, aquí se está produciendo, subvención, ¿cuánto se está produciendo? Pues X, pues te tocan tantos millones de euros. No se está produciendo. Entonces, esto de alguna manera está transformando en gran medida en muchos elementos de la cadena de valor. Por supuesto, en eficiencia energética, en temas de telemedicina, la mayoría de los marcapasos que tenemos ahora, o que tiene la gente que tiene marcapasos, no sé si alguien aquí en la oficina, en la sala que los tenga, pero hay gente que tiene, en mi oficina tengo gente que los tiene, marcapasos conectados a internet, entonces que pueden ir de alguna manera marcando y dando información. Por lo tanto, los cambios que se están produciendo a ese nivel son brutales, ¿no? Sigamos. Big Data. Big Data es la otra gran fuente de economía digital que se está produciendo, la economía de los datos. ¿En qué consiste? Consiste sencillamente en recolectar toda la información que se produce en nuestras transacciones diarias a través de la red. Desde datos de geolocalización. Si ahora mismo la Policía Nacional me quiere identificar, me quiere buscar, sabe que estoy aquí. No hace falta que pregunte a nadie, sabe que estoy aquí. Solamente tiene que buscar la geolocalización de mi teléfono móvil, ¿no? Cuando decimos que lo tienen todo de nosotros, es verdad. Es decir, Internet, historiales, etcétera, cosas que de alguna manera nosotros desde el anonimato, desde la más absoluta libertad, cedemos. Cada vez que nos descargamos una aplicación gratis de nuestro móvil, nos dice, ¿nos permite acceder a sus datos? Y nosotros decimos, sí, nos permite tal. Entonces lo que estamos haciendo es permitir que estas empresas tengan acceso a nuestros datos para procesarlos. Se utiliza en analítica predictiva. Y cuando digo que se utiliza en analítica predictiva, es que se utiliza para, cruzando esos datos, determinar patrones. Y cuando decimos que se dedican cuando se determinan patrones, sirven, por ejemplo, para que ocurran cosas como que, no sé si les ha parecido alguna vez esto, a mí me ocurre bastante habitualmente, que entro en el país, coño, y la publicidad que hay al lado de la noticia que estoy leyendo es de algo que me interesa. ¡Qué magia! ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo sabían ellos que yo quería hacer un curso en la Harvard School of Economics? No sé qué. ¿Cómo lo sabían? Porque tienen todo nuestro historial. Cada vez que entramos en una página web, los datos de nuestro historial entran en una subasta donde los anunciadores deciden si van a pujar por nuestra participación o no. Por lo tanto, la gestión de esos datos es uno de los grandes negocios de lo que viene para el futuro, ¿no? Tiene aplicaciones múltiples, desde publicidad, estudios de riesgo, seguridad ciudadana. Por ejemplo, hay una empresa en Estados Unidos que se llama Prepol, que lo que hace es que, como en las películas de ciencia ficción, determina a través del Big Data dónde y en qué momento es más probable que se cometa un delito. Entonces, lo hacen, están poniendo en Chicago, en Los Ángeles, se llama Prepol, yo les recomiendo que lo miren en internet, y entonces es como la película Minority Report. Mandan un coche de policía, los crímenes se han reducido en un 40% en esas ciudades, ¿no? Por lo tanto, está funcionando. Son elementos que están funcionando en materia de políticas públicas, aunque tiene un elemento muy importante, y luego lo veremos también, si me da tiempo, tiene un elemento muy importante en materia de, preservación de nuestra propia intimidad. En fútbol. Aquí seguramente habrá mucha gente que nos guste el fútbol, ¿no? Alemania reconoció que en el 2014 había ganado el Mundial de Brasil utilizando Big Data. Es decir, sabían cuando iba a tocar un jugador, sabían qué probabilidad había de que hubiera un error en el pase, cuántas veces ese pase se lo daba al centro del área, se lo daba no sé dónde, si se la pasaban de Iniesta se le iba a pasar al delantero que tuviéramos en ese momento. Reconocieron que utilizaban Big Data para hacer esto. Para procesos electorales está abierto el debate sobre en Estados Unidos si Trump no ganó utilizando Big Data, ¿no? Mandando a cada persona el mensaje político que quería escuchar en función de su perfil de búsqueda en las redes.
Por lo tanto, esto está transformando también todo este elemento productivo de relaciones, ¿no? Otro de los grandes retos, la computación cognitiva, que es aquello que se llama la inteligencia artificial. Tranquilos y tranquilas, no veremos robots sustituyéndonos en el corto plazo, pero sí que veremos programas específicos que serán capaces de hacer buena parte del trabajo que hoy hacen no operarios poco calificados o con baja cualificación, sino cuello blanco y mandos intermedios de muchísimas empresas, ¿no? Se dice que luego lo veremos, hasta el 47% de las profesiones sufrirán transformación debido a la computación cognitiva, ¿no? Hay empresas en Estados Unidos, saben que en Estados Unidos el sistema laboral es diferente al nuestro, se basa mucho en los antecedentes y en las sentencias, ¿no? Lo vemos todos en las películas, ¿no? Dice, señoría, el caso Watson contra Kruger, y entonces sacan, ¿no? Entonces, una parte muy importante del trabajo de los abogados en Estados Unidos es recopilar esa información, buscar los casos, buscar los patrones, argumentar sobre la base de la jurisprudencia. Bueno, ya hay programas que hacen todo eso automáticamente. Tú le pones los datos del caso y te saca toda la jurisprudencia comentada, cuántos son los datos, etcétera, ¿no? En mi propia empresa estamos trabajando en un sistema de estos, ¿no? Por lo tanto, esto lo que hace es, de alguna manera, transforma el propio concepto de trabajo experto, el propio concepto de conocimiento experto, ¿no? Y por lo tanto hay un elemento importante de transformación. Lo vemos todos los días en nuestros móviles en temas de traducción simultánea, reconocimiento de voz, resolución de problemas complejos, asistencia a humanos, etcétera. Podemos encontrar múltiples aplicaciones, incluso, como decía, de informes y noticias. Yo di clase de economía para periodistas y les explico que os espabilan mucho, van a tener muy difícil su futuro, porque la mayoría de las noticias que vamos a ver y a leer en los próximos años van a ser redactadas por ordenadores. Estoy hablando de los próximos años, de los próximos 4 o 5 años, no estoy hablando de los próximos 40 o 50 años, ¿no? La mayoría de las noticias van a estar redactadas por ordenadores. Buena parte de las crónicas deportivas que hay en Estados Unidos ahora ya se hacen así, ¿no? Smart Cities, la gestión inteligente de las ciudades, donde todo esto se pone en marcha para gestionar las ciudades. No avanzaré mucho sobre ello en términos de gestión de red de infraestructuras, coches autónomos, etcétera. Cuando hablamos de coches autónomos, dicen, bueno, pues es muy bien tener un coche autónomo, está fenomenal, no voy a tener que conducir. Ya se están produciendo camiones autónomos. El otro día me parece que fue Tesla, presentó un prototipo de camión autónomo. Los camioneros es el principal sector de empleo en la inmensa mayoría de los estados de Estados Unidos. En el momento en el que haya coches autónomos, en el momento en que haya camiones autónomos, millones de personas en Estados Unidos perderán su empleo actual, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un momento, impresión 3D, que rompe las cadenas de valor, rompe las cadenas productivas, donde lo que se traslada de un sitio para otro ya no es el producto, sino solamente el diseño y se imprime en el lugar, series cortas. Por lo tanto, las cadenas que hemos conocido históricamente están llamadas a desaparecer, las cadenas de montaje están llamadas a desaparecer, porque serán series cortas y tendremos productos just in time, ¿no? El toyotismo que estudiamos en los 80, pero ahora a lo bestia, es decir, just in time, apareciendo el producto que queremos en ese preciso momento, sin que haya detrás una cadena de valor como las que conocemos ahora, porque se produce en ese mismo instante a través de una impresora, ¿no? ¿Qué efectos se pueden generar? ¿Qué efectos se están generando o estamos analizando? Estamos encontrando diferentes efectos. El primero es que la economía digital tiende a que el ganador se quede con todo. Vamos a vivir una etapa de grandes monopolios si no lo remediamos. Y eso es un elemento muy importante, porque los monopolios tienen un poder omnímodo. O sea, Google ahora mismo tiene un poder económico que no tenían muchas de las grandes empresas de la era industrial, ¿no? Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon. Amazon tiene un poder en la distribución ahora mismo es decir, la distribución de libros, toda la distribución, en todas las cadenas de distribución, absolutamente brutal. Y la tendencia es precisamente por la aplicación de estos, es a crecer. O sea, son espacios, lo que hacen es encontrar su nicho, su hueco de mercado, y en ese sentido lo que hacen es ocuparlo completamente, expulsando a toda la competencia. Es muy difícil competir contra Amazon, por supuesto ya hemos visto que es prácticamente imposible competir contra Google. Y esto además tiene un problema, porque estos modelos de negocio en muchos casos no están pensados en generar valor para el cliente, sino en capturarlo, que es diferente. Es decir, y esto es un elemento importante, la mayoría o una buena parte de los nuevos modelos de negocio no generan riqueza alguna, lo único que hacen es que la hacen cambiar de manos. Y ahora veremos que una parte importante de esa riqueza viene del consumidor, pero una parte importante de esa riqueza que cambia de manos viene de los trabajadores.
Veremos algunos casos, aunque luego podremos hablar más de ellos, ¿no? Por ejemplo, la economía de las plataformas, de la que seguramente hablaremos luego, no genera valor, genera muy poco valor. Lo que está haciendo es extraer el valor de la relación entre el cliente y el trabajador. Está quedándose con más valor. Luego intentaré explicar por qué. Uber no genera más valor que los taxistas. Lo que hace es que se mete, intermedia entre el servicio y el cliente, y por esa intermediación, que ahora mismo es aleatoria en la calle o si llamas por teléfono, etcétera, lo que hace es conseguir una cuota de ese valor. Y además, como digamos, aprieta las condiciones de los trabajadores, luego veremos de qué estamos hablando, aprieta las condiciones de los trabajadores, consigue, digamos, un pedazo más grande de la tarta, pero no genera nada nuevo. Los servicios de transporte individualizado y los coches de alquiler con conductor existen de toda la vida de Dios. ¿Por qué esta empresa se forra? Porque ha encontrado una manera de quitarle una parte del pastel al cliente y una parte del pastel al trabajador, ¿no? Por lo tanto, y además estamos viendo un proceso que puede acabar con un elemento importante para las relaciones laborales, que es la desaparición paulatina del propio concepto de empresa. Uno de los debates que hay abierto con Uber, y ha habido sentencias en ese sentido, es que Uber dice que Uber no tiene trabajadores. Que Uber, yo, conductores, ¿de qué? Que no me dedico a esto. Yo solo intermedio. ¿Dónde está la empresa? ¿Con quién se establece una relación una relación colectiva? ¿Con quién se establece una negociación colectiva cuando la plataforma lo único que es una intermediación? Cuando tu contratante, tu contratador es el cliente. Pues se negocia colectivamente con la asociación de usuarios de Uber. ¿Cómo va esto, no? O sea, se está desapareciendo, se está desintegrando el propio concepto de empresa como institución en la cual hay unos recursos organizados, humanos, tecnológicos, etcétera, para ir a un modelo en el cual la primacía está en el capital que es el que invierte en estas empresas, y las plataformas lo único que hacen es intermediar entre el cliente final y el trabajador, quedándose, capturando una buena parte del valor a través de una cosa que se llama arbitraje regulatorio, que es decir, que como hay huecos en nuestra regulación que permiten que esto ocurra, pues al final efectivamente se quedan con ello, ¿no? 5 o 6 preguntas sobre qué impactos tiene en el empleo, y con esto terminaría. La primera, es una cuestión clave. No estamos hablando de un cambio marginal, estamos hablando de una transformación inmediata, rápida y estructural. No estamos hablando de lo que está pasando en nuestro margen. Afectará a nuestros puestos de trabajo antes de que termine la próxima década, ¿no? En términos de empleabilidad, la mayoría de estas tecnologías van a sustituir puestos de trabajo. Ya están sustituyendo puestos. Se calcula que entre el 2015 y el 2020 se van a perder 7 millones de puestos de trabajo en los países de la OCDE. 7 millones de puestos de trabajo por automatización. Se nos dice, y yo estoy de acuerdo en ello, que al mismo tiempo van a generar muchos puestos de trabajo más en profesiones para los cuales no estamos cualificados. La pregunta es, ¿cómo gestionamos esa transición? ¿Cómo vamos a gestionar esa transición en términos de protección social, de empleabilidad, de cualificación? Primera pregunta. En desigualdad laboral. En términos de desigualdad laboral, el mercado laboral se está dualizando, pues, no hablaremos luego de la dualidad en el sentido, ¿no?, precarios fijos, ¿no?, sino dualizando entre lo que podrían denominarse los nomads, que son profesionales, cualificados, creativos, etcétera, ¿no?, que viven también en un mundo fragmentado, y que tienen su propia naturaleza y sus propias condiciones, y los microworkers, que son aquellos no cualificados, etcétera, que digamos, están en una posición de sometimiento a la estructura, ¿no? Y ese diferencial se está agrandando cada vez más. El diferencial salarial se está incrementando debido al aprovechamiento del uso de las tecnologías. ¿Cómo vamos a abordar esa desigualdad, ¿no? En tiempos de trabajo, y esto es un elemento clave para entender la economía de la red, se está difuminando la distinción entre el tiempo laboral y el tiempo personal. Ahora ha salido la semana pasada el tema de que no te pueden mandar correos electrónicos, ¿no?, mientras estés en tu tiempo libre, ¿no? Pero es que una buena parte de los trabajadores que viven en la economía de red no saben cuándo están trabajando y cuándo es tiempo libre, porque tienen que estar disponibles 24 horas. Y por lo tanto, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide a partir de ese momento el tiempo laboral? Y si además solo te pagan no por el tiempo que estés disponible, sino por el tiempo que efectivamente trabajas, que es lo que está pasando, por ejemplo, con Deliveroo o con otras plataformas, donde uno está en una tienda y si no entran clientes, al final de mes, pues irá más mal o más menos, pero cobras, ¿no? Pero es que en Deliveroo, si no hay clientes, tú no cobras. Y por lo tanto, solamente te pagan por el tiempo efectivo que estás trabajando, no por tu disponibilidad, no por el tiempo que estás a disposición. Estás a disposición 24 horas y te pagan por el tiempo efectivo de tu trabajo, lo que llaman la economía de los bolos, ¿no?, la gig economy. Por lo tanto, esto está transformando también, está precarizando en gran medida las relaciones laborales. ¿Cómo vamos a afrontar ese tema?
Vamos a preservar nuestros derechos digitales y de intimidad y de libertad de expresión. Yo estoy en contra radicalmente, y creo que la persona que deseó a Inés Arrimadas una violación múltiple me parece que debe ser punible. Tiene que haber la policía debería intervenir, porque es un elemento, es un delito de odio en las redes, ¿no? La han despedido por poner su opinión, delito de odio en las redes. Bueno, eso debe ser así. Debe ser así. ¿En qué medida la reputación personal está vinculada a la reputación de la firma y la firma puede indicarte qué es lo que puedes poner en tu Facebook o en tu Twitter? ¿No? Ahora mismo muchas selecciones de personal se hacen solamente a través de las redes sociales. Estamos en más procesos de selección de personal, los profesionales, de los que nos imaginamos. Nos descartan por nuestro perfil en las redes. Nos miran, es interesante tal, el LinkedIn, interesante tal. Te miran en Twitter y dicen, esto es un rojo peligroso, adiós. No, pero ocurre, está ocurriendo, y por lo tanto, ¿cómo vamos a gestionar eso? ¿Cómo se genera cómo gestionamos nuestro derecho a nuestra propia identidad y a nuestra propia intimidad en el marco de las relaciones laborales? Salud y seguridad en el trabajo. ¿Cómo esto está afectando a nuestra seguridad y a nuestra salud psicosocial? ¿En qué medida esto que llamaba Sennett, la corrosión del carácter, o sea, la desaparición del marco estable, la flexibilización y la precarización absoluta de nuestras relaciones laborales, cómo está afectando a nuestra propia salud mental y social? Yo creo que es un elemento también importante, ¿no? Protección social. ¿Cómo nuestro sistema social está pensado para grandes niveles de empleo? Nuestro sistema de protección social es contributivo. ¿Cómo vamos a funcionar en un sistema en el cual no sabemos muy bien cuándo estamos trabajando o no estamos trabajando? Cuando la intensidad de empleo es tan baja como la que vamos a vivir. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo vamos a estructurarlo, ¿no? Y por último, para evitar la hoja, y por último, la acción colectiva. ¿Cómo vamos a organizarnos colectivamente para revitalizar, para reforzar la negociación colectiva en un contexto en el que nuestro interlocutor, que era la empresa organizada en las patronales, se diluye? ¿Quién es nuestro interlocutor? Los clientes, la red, hay que ir con Uber, con el cliente de Uber se lava las manos, con el propietario de Uber, que es un fondo de inversión. ¿Quién es nuestro interlocutor? Y además, ¿cómo nos vamos a organizar cuando cada uno de nosotros está conectado a la plataforma de una manera diferente? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Porque hay un elemento importante, porque el elemento de la acción colectiva en el sindicalismo, ustedes saben mucho más que yo, se basa en la socialización también. O sea, al final nos hacen el sindicato en la empresa, porque hay compañeros que te cuentan, etcétera, hablas, tal. Pero si no hay empresa, si yo estoy trabajando en mi casa esperando que me llamen, ¿cómo me organizo? ¿Cómo lo articulo? ¿No? Y cómo el sindicato responde a ello. Entonces, en conclusiones, digamos, la revolución digital no es una promesa del futuro, está ocurriendo ya, la estamos viviendo ya. Ya hay debate social sobre esto importante, está afectando a nuestra economía. Y va a redefinir el propio concepto de empleo y el propio concepto de relaciones laborales. Lo está redefiniendo ya y tenemos que estar preparados para ello. Porque el actual marco de relaciones laborales, en el cual está construido nuestro modelo de diálogo social y nuestro modelo de organización sindical también, mi opinión, y esta es la parte provocadora que comentaba Alte, mi opinión es que está llamado a desaparecer. O no lo tomamos en serio esto, o está llamado a desaparecer, ¿no? Desde mi punto de vista, la pregunta sería ¿cómo puede el sindicalismo de clase, que es el que yo entiendo que tiene que tener una organización como Comisiones Obreras, combatir, enfrentar y contribuir en esta reflexión? Muchísimas gracias. A los demás no os tengo tan cerca, pero espero que os ajustéis al tiempo también. ¿Por qué no os puedo pasar papelitos? ¿Estáis más lejos? No, pues pasar igual, claro. Pasaré miradas. Mira, vale. Sí. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Es para mí un placer estar aquí en la Escuela Sindical. Y bueno, yo vengo a hablar, como veis, pues eso, del impacto de la economía de las plataformas virtuales en nuestro modelo de relaciones laborales. Y esto ya es una declaración, ¿no?, de intenciones, porque yo vengo a hablar de la economía colaborativa, pero me resisto a llamarla economía colaborativa, prefiero llamar economía de plataformas virtuales o trabajo a través de plataformas virtuales. Luego explicaré un poco más esto, pero antes quiero empezar
un poco continuando, voy a hablarlo muy rápidamente, lo que ha dicho Moisés, de el rápido crecimiento. PricewaterhouseCoopers predice que en 2025 la economía colaborativa va a valer 3.335.000 millones de dólares. No sabemos si va a ser muy buena la predicción, si PricewaterhouseCoopers no es capaz de pasar correctamente un sobre, ¿no? En esto que pasó de Hollywood. No sé si será capaz de predecir esto, pero en cualquier caso, esta es la predicción. Y la verdad es que lo vemos así y cuando las cifras son tan altas no sabemos realmente qué significa. Entonces yo os traigo esto, que es una comparativa entre una predicción de lo que va a valer toda la industria aeronáutica en 2034, que van a ser 43.000 millones. Por tanto, estamos hablando de que la economía colaborativa va a valer 7,5 veces más, se predice, que la economía, la industria aeronáutica. Por tanto, podemos comparar rápidamente que efectivamente va a ser algo muy importante, va a ser un sector que vamos a tener que tener en cuenta, porque va a ser un sector muy, muy importante y que efectivamente pues eso no se nos puede escapar. También hay que tener en cuenta que dentro de esto de economía colaborativa yo al menos distingo muchas cosas, porque ahí hay mucho, no es una cuestión, siempre hay una intermediación a través de una plataforma virtual, es decir, hay una cosa que siempre es la misma y hay una plataforma virtual que puede ser Uber, puede ser Airbnb, puede ser cualquiera de estas, y hay un cliente y hay alguien pues eso, que o alquila un bien o presta un servicio. Pero dentro de esto, que esto es lo que yo llamaría, ¿no? Llaman los economistas on-demand economy, o sea, economía bajo demanda, y dentro de esto hay subtipos, ¿vale? Y dentro de los subtipos, como veis, aquí yo distingo 5, y de esos 5, solo uno, si acaso, podríamos llamar economía colaborativa, que sería este, que como veis, pues es el de Airbnb para alquilar habitaciones, o BlaBlaCar, o coches particulares, como Drively, o plazas de parking, ¿no? Yo tengo una plaza de parking que no la utilizo y la quiero alquilar a través de una plataforma virtual. Pero efectivamente esto, se llama economía colaborativa, pero más bien es economía del alquiler. Y esto es lo único que yo llamaría economía colaborativa, porque como veis aquí no hay ninguna prestación de trabajo, o si la hay es muy residual. Aquí lo importante es el bien. Porque claro, esto de economía colaborativa, ¿de dónde viene? Pues ¿de dónde viene el nombre? Viene obviamente de una campaña de marketing, eso lo tenemos todo claro, pero detrás de la fundamentación es unos economistas de Estados Unidos que decían que en todo el mundo, en nuestra casa, tenemos bienes infrautilizados. Por tanto, poniéndolos en alquiler, a través de una plataforma virtual, pues le estamos dando un uso. Que primero ni siquiera era poniéndolos en alquiler. El couchsurfing, no sé si lo conocéis, básicamente simplemente es, yo tengo un sofá en mi casa y no lo pongo en alquiler, simplemente es quien quiera venir a mi casa, pues a dormir en el sofá que está vacío, pues puede hacerlo. Yo si alguna vez necesito un sofá para dormir, pues sin precio siquiera lo podré utilizar. Bueno, pues aquí a lo mejor puede haber sí una especie de colaboración. Luego ya le metemos el precio. Y entonces ya aquí hay menos colaboración y hay más mercado. Pero ya cuando además ni siquiera estamos hablando de un bien infrautilizado, sino que lo que hablamos es de una persona, ya economía colaborativa no creo. Es decir, cuando lo que hablamos es que sea una persona que lleve paquetes por dentro de la ciudad de Madrid con su bicicleta, aquí de colaborativa no hay nada. Hay un trabajador y hay una persona que paga el trabajo, porque yo quiero que lo que me traigas es la pizza a casa cuando yo la pida. Es decir, aquí hay un trabajo. Es decir, entender que esto es economía colaborativa, entender que cuando hay una prestación de servicios, economía colaborativa, es un concepto ideológico en el cual estamos hablando que las personas están infrautilizadas y como están infrautilizadas, entonces les damos una utilidad. Y yo creo que no es así. Las personas o están trabajando o tienen tiempo libre, pero nunca están infrautilizadas. El tiempo libre no es una infrautilización. Entonces, decir que Uber, decir que Deliveroo, que cualquiera de estas empresas es economía colaborativa, en el fondo estamos transmitiendo una ideología detrás, que hay detrás de todo esto. Y es que las personas están infrautilizadas y hay que darles una utilidad. Y esa utilidad es coge una bicicleta y reparte paquetes, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es una cuestión importante, que no estamos hablando de no solo marketing, economía colaborativa, hay detrás una ideología. Bueno, entonces yo pues lo llamaría de otra manera. Esto cuando es prestación de servicios a través de plataformas virtuales, pues lo podemos llamar, yo lo llamaría crowdwork, que básicamente es que cogemos una prestación de servicios que tradicionalmente realizaba un trabajador de una empresa y lo descentralizamos hacia un indefinido y gran número de personas en forma de llamamiento. Es decir, yo soy una empresa que quiero que se haga un trabajo y en vez de contratar a un trabajador tradicional, me voy a una página web para que esa página web diga, oye, este es el trabajo que quiero hacer, ¿alguien lo quiere hacer?
Y ese alguien dirá, bueno, pues yo lo quiero hacer, vale, pues este es el precio y tú lo haces. Pero yo no te contrato laboralmente. Lo que hago es, a través de la plataforma, hazme el trabajo y dame el trabajo ya terminado. ¿Vale? Entonces, como veis aquí siempre hay tres partes que se va a repetir siempre. Es decir, el solicitante del trabajo, el trabajador y la plataforma virtual que intermedia entre uno y otro. Y dentro del crowdwork, de esta nueva forma, hay diferentes tipos dependiendo, o por lo menos para mí me parecen importantes, dependiendo del tipo de trabajo que se realiza a través de esa plataforma virtual, dependiendo del trabajo que hace ese prestador de servicios o trabajador. El primero es el crowdwork online, y es para trabajos que todo el trabajo se puede hacer a través de Internet. No hay una prestación física de trabajo. Por ejemplo, para repartir en Deliveroo, yo tengo que ir físicamente de un sitio a otro. Para limpiar una casa, tengo que ir a esa casa y limpiarla. Pues con conductor no de Uber lo mismo, tengo que ir a un lugar físico. Pero hay trabajos que se pueden hacer totalmente a través de Internet. Por ejemplo, diseñar una página web. Yo puedo diseñarla desde mi casa y enviársela al cliente que me ha pedido la página web, ¿no? A través de Internet. Pero así hay muchísimos. Por ejemplo, traducciones. Yo puedo traducir un libro en cualquier parte del mundo y luego enviar la traducción del libro. O, por ejemplo, la contabilidad. La contabilidad muchas veces tú me mandas los papeles, yo te hago la contabilidad y te la devuelvo. Tiene muchas cosas y cada vez más que se pueden hacer a través de Internet. Y luego, pues, y Amazon Mechanical Turk hace precisamente esto. Y normalmente Amazon lo que pensamos, ¿qué podemos hacer en Amazon? Ir y comprar productos. Me puedo comprar un ordenador a través de Amazon o me puedo comprar un mueble a través de Amazon. Pero es que Amazon no solo vende productos, vende también trabajo. De la misma manera que vende productos, no lo distingue. Es decir, hay una es Amazon, la que conocemos, luego está Amazon Mechanical Turk, que hace exactamente lo mismo. Yo me voy a ir y veo una foto de una persona que se ofrece para vender su trabajo. Pues, por ejemplo, una página web o lo que sea, y me la manda. Es decir, es exactamente el mismo modelo, pero no solo para productos, sino también para trabajos. Hay muchísimas, como esta. Y una de las cosas que luego lo repetiré, pero que ya podéis estar imaginando, es que el trabajo que se realiza por Internet, en la mayoría de casos es decir, no hay territorialidad ninguna. Es decir, yo estoy, pues una empresa española o una empresa americana que ofrece el servicio a través de la plataforma virtual y cualquier persona del mundo va a poder realizar ese trabajo. No necesitamos ni siquiera deslocalizar fábricas. Es que esa persona, yo no necesito llevarme la fábrica a ningún sitio. Es decir, a través de la plataforma virtual el trabajo ya va a ir a India. Y va a ser probablemente un trabajador indio, porque está dispuesto a trabajar por menos, el que tenga el trabajo. Sobre todo, empresas españolas lo están haciendo muchísimo con América Latina. Y, por ejemplo, está pasando, hay una empresa que es la de LifeOps, que es para telemarketing, para contact centers. Es decir, el contact centers, ahora mismo hay una estructura, se montan, ¿no? Y a veces se los llevan incluso y montan la estructura en América Latina, o a veces lo hacen aquí en España. Pero es que a través de esta plataforma virtual yo no necesito ni siquiera montar un centro de trabajo para hacer un contact center. ¿Por qué? Porque tú desde tu casa vas a utilizar tu línea de teléfono, tu ordenador, y vas a contestar llamadas. Y, pues eso, una página web lo va a distribuir para que cada uno desde su casa conteste llamadas. ¿Vale? Entonces, y esto ya está, obviamente, ya está pasando. Luego, ¿cómo funciona? Bueno, pues, por ejemplo, Amazon Mechanical Turk, pues el solicitante, la empresa, establece en Internet una tarea y un precio que además no es negociable, es decir, pues tienes que hacerme esta tarea, tienes que hacerme esta traducción por 30 céntimos. Si quieres lo aceptas y si no, no. Luego, se paga por tarea terminada, no te van a pagar por horas, es decir, esto es, tú me das el libro terminado por tanto dinero. Además, el solicitante puede fijar requisitos para ese trabajador para que acepte esa tarea. Por ejemplo, haber hecho 1000 tareas antes correctamente. Así es una manera de... Yo no necesito hacer ni proceso de selección. El proceso de selección ya me lo hace Amazon, porque si esa persona no tiene 1000 tareas bien realizadas antes, que no va a poder ni siquiera aceptar el trabajo. No va a poder hacer el trabajo, ni siquiera por una miseria, es que no va a poder ni siquiera aceptarlo por 30 céntimos. Y luego, por supuesto, los solicitantes, el cliente va a poder evaluar la tarea, que es esto de la reputación online, esto de poner estrellitas. Es decir, la tarea que me has mandado es muy mala. Entonces, el resto de solicitantes van a ver que ese trabajador, pues eso, ha hecho una tarea mala, sea cierto o no, porque obviamente controles no va a haber, y entonces el siguiente trabajo puede que ya ni siquiera lo pueda coger. Y luego está la joya de la corona de Amazon Mechanical Turk, y es que en el contrato recoge una cosa que se llama la Satisfaction Clause, que dice que ningún solicitante, o sea, ninguna empresa, los solicitantes van a poder rechazar la tarea
y no pagar, pero quedarse la tarea. Es decir, yo mando un trabajo, no, pero eso está por escrito, ¿eh? O sea, Amazon lo recoge así. Es decir, yo voy a poder encargar la traducción de un libro, que me manden el libro trabajado, quedarme el libro traducido y no pagar el trabajo. Y eso lo recoge Amazon Mechanical Turk. Por supuesto, no es legal, pero en las condiciones está puesto. Por tanto, la gente puede que sí que se crea que es legal y en cualquier caso, si te quejas, te van a poner una mala nota y entonces ya no vas a tener más trabajo. ¿Vale? Bien, bueno, por supuesto, Amazon Mechanical Turk, en el Creep Wrap Agreement, es decir, esto de que ponemos a aceptar y estamos aceptando un contrato en el ordenador, pues dice cosas como que no son trabajadores de Amazon ni de ningún solicitante y que pues prohíbe concertar acuerdos fuera de la plataforma entre solicitantes y trabajadores. Esto que tenemos muy claro que las ETTs no pueden hacer, porque está prohibido que una ETT impida que su trabajador se vaya a la empresa cliente, a la empresa usuaria, pues esto Amazon Mechanical Turk lo está poniendo en sus contratos, que obviamente también está utilizando en España. Es decir, esta empresa intermediarias, pues como toda ETT esperaría que su trabajador no se fuera nunca a la empresa usuaria, pero la ley lo prohíbe porque obviamente lo que nos interesa es que si está bien el trabajador y la empresa usuaria, pues que se contraten con un contrato indefinido y que no sigan una ETT. Pues esto lo impide. Y por supuesto Amazon se desactiva de la cuenta sin tener que justificarlo al trabajador, es decir, pues tú ya no trabajas en Amazon Mechanical a través de Amazon Mechanical Turk. Bueno, obviamente lo que produce es, pues eso, hay un gran desequilibrio entre las partes. La plataforma lo que quiere atraer es a empresas que paguen el trabajo, quiere atraer al capital y diseña toda la estructura para precisamente esto. El trabajo se globaliza y por tanto la legislación nacional puede hacer muy poco. Es decir, lo único que se puede es una respuesta global contra esto, porque si en España se dijera que no se puede trabajar a través de Amazon Mechanical Turk, a Amazon Mechanical Turk le da igual porque se va al país de al lado, es decir, etcétera. Bueno, y al final el salario hora medio en Amazon Mechanical Turk es $1,25. O sea que imagínense cómo estamos. Claro, pero el sistema está diseñado para eso, es una subasta global de trabajo. Es decir, es todos los trabajadores del mundo compitiendo contra ellos. Esto es lo que ha hecho Amazon Mechanical Turk. Bien, después de esto, este es el primer tipo, el que es todo por Internet. Pero luego hay muchos trabajos que sigue haciendo hace falta una prestación física de trabajo, que es lo que veníamos hablando. Y aquí ya las cosas cambian, ya no es lo mismo, ¿vale? Porque aquí la subasta de trabajo ya no es global, ya es en un territorio concreto. ¿Por qué? Porque hace falta, si la prestación física se tiene que hacer en Madrid, pues entonces la subasta es dentro de todos los trabajadores de Madrid, que sigue siendo una barbaridad, pero ya no es global o ya no es mundial. Ejemplos, ya conocéis Uber, Get Your Hero, por ejemplo, funcionan de esta manera, igual que os vengo describiendo, para limpieza en el hogar. Es decir, si yo quiero mi empresa o mi casa particular que alguien la limpie, puedo contratar, lo normal sería pues contratar a una empresa o contratar directamente a la persona, pero puedo irme a una plataforma virtual que lo que va es a hacer que un autónomo, un limpiador autónomo venga a mi casa y me la limpie. Según se dice, luego veremos si esto es legal o no, pues esto no es autónomo y por tanto no es trabajador de la plataforma, no es trabajador de la empresa Get Your Hero, ni es tampoco trabajador de el cliente, de la persona que recibe la limpieza. Pasa también pues para MyFix Expert, es para todo tipo de reparaciones. En vez de ir, tradicionalmente hay en nuestro barrio tenemos una tienda que nos reparan lo que necesitamos, cualquier cosa electrónica, pues a través de esta plataforma podemos encontrar una persona concreta, individual, que viene a nuestra casa y nos lo repara. Entrenar.me para entrenadores personales, para Sharing Academy para profesores particulares, News Sundemands para guías turísticos, Chefly para cocineros, Deliveroo y Globo pues para reparto a domicilio, que ya conocéis. Bueno, pues, y como veis aquí una cosa importante que luego diré, como veis en estos casos que os estoy contando, cuando pongo específico ahí en ese sector, siempre estamos hablando de empresas que se dedican a una cosa concreta. Es decir, no estamos hablando de unas páginas amarillas en el que podemos, no es una agencia de colocación donde cualquier tipo de trabajo, no. Estas empresas ofrecen un servicio concreto. Yo no me voy a Deliveroo para cualquier cosa. Yo sé Deliveroo lo que me ofrece y es reparto de comida a domicilio y paquetería. Por tanto, hay una vinculación, y esto va a ser importante luego, entre la marca y el servicio prestado que hace el trabajador. Luego hay casos en los que no. Por ejemplo, en ETC y en File Agents, yo puedo ir ahí y encontrar un trabajador para cualquier cosa. La gente se ofrece ahí.
¿vale? Y a lo mejor será como autónomo, será como para contratarlo laboralmente, pero la cuestión es que aquí en etc.es, por ejemplo, es para cualquier tipo de trabajo. No es un trabajo concreto, no es como los otros. Y esto, obviamente, pues, sobre todo los que sabéis de derecho laboral, sabéis que aquí hay mucha diferencia importante. Bueno, el caso de Uber os voy a contar un poco cómo funciona, pero es lo mismo. Por ejemplo, Wayok es de limpieza, como la que os he dicho de Get Your Hero, y funcionan igual. A mí no me gusta repetir siempre el caso de Uber, porque Uber es uno de muchísimos casos y muchísimos sectores y muchísimas empresas que ya existen, ¿eh? Yo no estoy hablando de dentro de 10 años lo veremos, no, estamos hablando de ahora ya existe y de hecho ya llevan 3 años a lo mejor funcionando, ¿vale? Entonces, es exactamente lo mismo. Pues en este caso, en vez de conductores, lo podemos cambiar por limpiadores y sería pues, que los limpiadores, para poder limpiar a través de la plataforma, que puede ser eso, Wayok o Get Your Hero o muchas otras que hay, pues tienen que nuevamente pues eso, superar un proceso de autorización para poder inscribirse en la página web, que es muy sencillo. Pues, por ejemplo, en el Uber es eso, pues enviar la licencia, el test de geográfico de la ciudad, pues en Wayok puede ser, bueno, ¿y tú antes dónde has limpiado? O lo que sea. El precio no es negociable, es decir, el cliente... el trabajador no puede negociar el precio, no puede decir, oye, yo, vale, efectivamente, por ejemplo, en Deliveroo, te llevo de tal sitio a tal sitio el paquete o la comida a domicilio si me pagas 8 euros, si me pagas 4. No, el precio lo pone la plataforma virtual. Pues eso, y luego los clientes pueden evaluar el trabajo, es decir, tanto de limpieza como de conducción, como de guía turístico, como cualquiera, luego le puedo evaluar y esa evaluación es pública para todo el mundo, le puedo poner estrellitas. Si habéis visto Black Mirror, ¿no? Es decir, lo sabéis exactamente de lo que estoy hablando. Es decir, a esa persona, por el trabajo, se le evalúa y esa evaluación la saben el resto de clientes y obviamente lo sabe la empresa. Y la empresa, por ejemplo, desactiva a los que tienen una mala reputación online. Por tanto, más vale que hagan bien su trabajo. Y esto también es importante para que tengáis en cuenta lo del cambio. Históricamente era una empresa tradicional, coge a un trabajador, lo forma, le pone para que hagan bien su trabajo, le pone supervisores para que asegurarse que haga bien su trabajo y finalmente, si no hace bien su trabajo, lo despide. Todo eso ahora es sustituido por esto de la reputación online. Y es decir, yo no te voy a formar. Si quieres trabajar a través de esta plataforma o quieres trabajar en esta plataforma, más te vale venir formado y yo no te voy a poner ningún supervisor, porque el supervisor va a ser el cliente. Y el cliente es el que me va a decir si lo haces bien o no. Y más vale formarte para hacerlo bien, porque si no te vas a la calle, ¿vale? Entonces, además, yo una de las cosas que siempre digo y repito es que tradicionalmente, es decir, con la reputación online el trabajador está más observado y más controlado que tradicionalmente. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, pues normalmente que hay un supervisor cada 20 trabajadores, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué? Porque el supervisor es caro. Y entonces lo que la empresa intenta es optimizar al máximo la cuestión de la supervisión de los trabajadores. Pero aquí no. Aquí los clientes están gratuitamente dando esa información, evaluando a los trabajadores. Y desde el punto de vista del cliente, el trabajo es observable en todo momento. Por tanto, ahora hay como un supervisor por cada trabajador. Ya no hay uno por cada 20. Por tanto, estamos ante un control que, al menos en mi opinión, es mayor que el histórico. Pero bueno, obviamente pueden haber otras opiniones. Y luego está la otra parte de, bueno, estos, porque pues en Wayok dicen, ¿no? Son autónomos los que van a limpiar porque pueden elegir cuándo trabajar, durante cuánto tiempo, pueden elegir cómo realizan su trabajo, es decir, pueden elegir cómo limpiar, si no lo hacen bien se van a la calle, pero pueden elegir cómo limpiar. Luego además, pues hay veces que sí que hay una especie de instrucciones, pues de, como ¿no? en Uber está muy claro porque hay un manual del conductor, en Wayok lo que hay veces es recomendaciones o te mandan WhatsApps, ¿no? O, bueno, a través de la aplicación, obviamente, mensajería instantánea, diciéndote unas cuantas recomendaciones o instrucciones. Y luego, pues, efectivamente, siempre, y esto se repite siempre, tú tienes que proveerte del vehículo, del seguro, pagar la gasolina, en Wayok de los productos de limpieza, en la guía turística, pues, de los mapas, es decir, todos los elementos los tienes que recoger tú, el trabajador es el que los tiene que aportar. Y bueno, entonces, en definitiva, lo que vemos con esto es que esta economía de las plataformas virtuales o el trabajo a través de plataformas virtuales, lo que vemos es que se crea una infraestructura invisible que conecta oferta y demanda, el demanda del servicio con el proveedor. La diferencia es que gracias a la tecnología, el prestador de servicio ya no es una empresa tradicional, con lo que hubiera sido hasta ahora, sino que directamente se va a la persona individual.
Que la plataforma no es el empresario, es o no el empresario, es una cosa que luego veremos. Lo que está claro es que no es una empresa tradicional, es una empresa diferente, que ya no tendrá supervisores como tradicionalmente teníamos, sino que estará la reputación online, o sea, se sustituye. La cuestión es que yo veo una sustitución clara de una cosa por la otra, por eso acabo concluyendo que luego veremos que es decir, que al final sí que podemos considerar estas empresas no plataformas tecnológicas, sino empresas que hacen lo mismo que una empresa tradicional y que sí que serían un modelo al cual pues, que hubiera negociación colectiva. Pero vamos poco a poco analizando esto. Como veis, pues eso, los argumentos por los cuales decir que son autónomos, en vez de laborales, que no se les aplica el Estatuto de los Trabajadores, no se les aplican los convenios, los argumentos están muy claros, que son los que están utilizando estas empresas. Decir que la empresa no dicta instrucciones, que son meras sugerencias, que el trabajador decide cuándo trabajar y cuánto tiempo, y que el trabajador aporta sus propios materiales. ¿Todo esto por qué pasa? La primera razón por la que pasa lo sabemos, y es porque el Estatuto de los Trabajadores habla de dependencia y ajenidad. ¿Vale? Entonces, dicen que esto que no hay por estas razones, por estos argumentos. Pero a mí esto, y haciendo un poco de reflexión, yo no sé si habéis visto esta película, El ladrón de bicicletas, pero todo lo que vengo contando a mí me suenan horrores a esta película. Es decir, no sé si recordáis la primera escena, los primeros minutos, en el cual hay una escalera, está arriba de la escalera el que da trabajo y abajo hay un grupo de personas esperando que les den trabajo, ¿no? Y pues es lo mismo que en las fábricas que ha habido históricamente o en los campos de trabajo, en el campo, que iba todos los trabajadores del pueblo y el capataz decidía, hoy trabajas tú y tú, el resto volveros a casa. Es exactamente lo mismo pero a través de una aplicación. Es decir, la gente está ahí esperando que le llegue el trabajo y la aplicación puede ser un algoritmo en vez de un capataz, pero decide tú y tú, hoy trabajáis, el resto no trabajáis, ¿vale? Y como no trabajáis, no cobráis. Claro, yo lo que entiendo es que el derecho del trabajo vino precisamente para acabar con esta situación. Le dijo a las empresas, no, un momento, es decir, contrátalos indefinidamente, no me elijas cada día a unos. Es decir, a los que quieras, contrátalos indefinidamente y dales una estabilidad. El resto, entonces, no tendrán que ir cada día ahí a la puerta de la empresa a ver si le das trabajo hoy. Podrán buscar otro trabajo, podrán formarse para otra cosa, pero no están ahí a la expectativa. Para eso hacen parte, pues eso, para dar estabilidad, el contrato indefinido. Es decir, esto ya se hacía históricamente. Esta forma de dar trabajo y solo pagar por las horas de trabajo efectivamente trabajadas y no pagar el resto, todo esto ya se ha hecho históricamente. Solo que el derecho al trabajo vino para evitar estas cosas, porque efectivamente volcar todos los riesgos en el trabajador, que es la parte débil, no tiene ningún sentido, ni siquiera económicamente tiene sentido, porque el trabajador, al ser la parte económica más débil, es la que menos preparada está para evitar esos riesgos, mientras que la empresa puede asegurar esos riesgos y por tanto es normal que los riesgos los asuma la empresa, el que tiene el capital. Es económicamente más productivo y es mejor para la sociedad que funcione así. Bueno, pues eso, al final aquí tenemos dos cuestiones importantes. La primera es una cuestión jurídica, es decir, ¿esto de verdad es un trabajo no subordinado? Es decir, ¿de verdad los que van con bicicleta en Deliveroo son autónomos? Y la otra es, por supuesto, es la de ¿el derecho al trabajo debería limitarse a proteger el trabajo subordinado? Claro, esto es más una cuestión ética, sociológica, económica y de política del derecho, pero es que, claro, es decir, aunque realmente tú seas autónomo y puedas realmente, o sea, ¿de verdad no tienes derecho a nada? Ni a vacaciones, ni a salario mínimo. A lo mejor, aunque realmente seas autónomo, y estamos hablando de un país con 3 millones ya de autónomos, a lo mejor estas personas también tienen derechos laborales. ¿Por qué? Porque esto es una construcción política histórica de el trabajador de las fábricas es el que tiene derechos laborales y el resto no tiene nada. Pero claro, eso se construyó en un momento en que era muy claro quién era el capitalista y quién era el trabajador. Pero hoy en día, muy probablemente, el autónomo sigue necesitando protección. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a concretar. Vale. Ya, debe terminar ya. Voy, vale. Ah, pues. Bueno, pues. Bueno, esto, porque claro, aquí estamos hablando obviamente que en parte, obviamente es lo importante, es sobre los derechos de los trabajadores, porque los autónomos no tienen ningún derecho de los derechos de los trabajadores. Pero esto no es solo una cuestión de los derechos de los trabajadores, también es una cuestión económica. La Fortune dice que los costes de Uber, si los trabajadores fueran laborales, en vez de autónomos, aumentaría en 4,1 billones de euros. Es decir, estamos hablando de que la cuestión jurídica de si son autónomos o son laborales es crucial en este caso. Y ya simplemente para finalizar, para resolverla, bueno, pues
Claro, yo entiendo que sí que son laborales, porque lo que hay que es que cambiar un poco la mentalidad. No podemos seguir mirando los indicios de laboralidad conforme los mirábamos en el siglo bueno, en el XX y en el XIX. Es decir, hay que pensar que las formas de trabajo cambien. Es decir, que en vez de un supervisor haya una evaluación de los clientes, no quiere decir que yo no siga siendo como trabajador subordinado. Yo estoy subordinado igualmente, solo que la empresa ha decidido, en vez de ponerme un supervisor, decidir que sea el cliente el que me evalúe. Pero en el fondo yo estoy subordinado igualmente a la empresa. Y obviamente necesito protección. El poder disciplinario sigue existiendo. No podemos decir que son autónomos si la empresa decide despedirlos siempre que quiera. Luego, por supuesto, la cuestión, la doctrina, esto es en Estados Unidos sobre todo, la doctrina de las instrucciones necesarias. Es que la empresa retiene el poder que considera oportuno y dicta las instrucciones que quiere. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con el caso en Deliveroo. Ahora la empresa ha decidido que hay un contrato nuevo y que funcionan de una manera diferente. Y los trabajadores lo han tenido que aceptar o no trabajar. Es decir, que realmente, y de hecho esto está recogido por una sentencia de Inglaterra, de Estados Unidos, porque esa es otra, es decir, que no lo había dicho muy rápidamente, que tanto en el caso de Uber, tanto en Inglaterra como en Brasil, como en Estados Unidos, ya hay sentencias que empiezan a decir que estos no son trabajadores autónomos, son falsos autónomos, son realmente trabajadores laborales, y que la empresa de Uber es una empresa de prestación de servicios de transporte por ciudad, no una empresa tecnológica. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho lo mismo. Ahora veremos qué dice la sentencia, pero muy probablemente no se desvíe mucho de lo que ha dicho el abogado general, porque normalmente siempre van unidas. Por tanto, es decir, que estas cosas, lo que pasa es que mientras, pues siguen funcionando. Y ya para terminar, solo, otra cosa importante, que es lo que venía diciendo antes, lo de la genialidad en la marca. Lo que decía de los indicios, no podemos estar en indicios del pasado. Hoy en día no es tan importante quién tiene la fábrica en estos sectores, obviamente, en el sector de la limpieza, porque los sectores no hay casi elementos patrimoniales. Es más importante los elementos patrimoniales inmateriales, que es la marca. Entonces, cada vez tenemos que tener más en cuenta que la genialidad de la marca, que el trabajador no trabaje para sí mismo, sino que trabaje para una marca ajena, en este caso bajo el paraguas de Uber, bajo el paraguas de Get Your Hero. Es decir, tú como cliente, ¿a quién buscas? No buscas a una persona en concreto, tú no conoces quién es. Solamente lo conoces gracias a la reputación online que te ofrece la plataforma virtual, y obviamente lo que vas es a buscar a la plataforma virtual que sabes que te ofrece un servicio. Todo esto lo que hace al final es que haya, pues eso, una subordinación muy grande. Y ya, pues como me han cortado, se me han quedado algunas cosas, pero bueno, básicamente eso, lo de que Deliveroo, claramente, pues sabemos que, es decir, es que es muy difícil seguir manteniendo que los que van con bicicleta a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, por ahí son empresarios. Es decir, es que el concepto autónomo debemos tener muy claro que está reducido solo a empresarios con poder de decisión, con poder de negociación. Y decir que una persona con bicicleta que está trabajando por 3 euros la hora o lo que sea, o a veces por 0, porque efectivamente si están trabajando pero no les llegan paquetes, cobran 0. Decir que estas personas son empresarios, emprendedores, etcétera, pues bueno, ustedes me dirán. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, buenos días, compañeras y compañeros. ¿No? ¿Ahora? Ahora. Vale, en primer lugar quiero agradecer a la Unión de Madrid, a la comarca y al equipo que ha organizado estas jornadas, la invitación a participar en estas jornadas, a la Secretaría de la que he salido responsable en el último congreso, que es la Secretaría de Juventud y de Nuevas Realidades del Trabajo. Esta Secretaría, como podéis leer, contiene un elemento, un ámbito más tradicional en nuestra organización, que es el de juventud, ¿no?, que viene siendo históricamente tratado, pero luego abre la perspectiva y problematiza lo que son las nuevas realidades del trabajo, y esto a mí me resulta, no es una cuestión baladí, sino que me resulta una cuestión ambiciosa para comisiones obreras. Desde nuestra Secretaría dotamos de una importancia mayúscula la formación. Esta actividad nos permite, como todos podéis observar y como todos vivís, detenernos en nuestro acelerado día a día de la acción sindical y reflexionar colectivamente sobre lo que sucede alrededor. Analizar las transformaciones que se producen en el mundo del trabajo, en la empresa, en la clase trabajadora, pero también en la sociedad.
Y también, me parece muy relevante, esta actividad formativa nos permite tender puentes, construir un diálogo fraterno entre el sindicato, el mundo intelectual y otras entidades sociales que nos rodean, invitando a personas y otras entidades que por su labor han profundizado en temas que son de nuestro máximo interés, más allá de que estemos de acuerdo en el diagnóstico y en la propuesta. El tema de la mesa que nos ocupa, los nuevos marcos laborales para una nueva realidad económica, hace referencia a una realidad laboral ya existente, presente en nuestro alrededor. Todo el mundo podemos palpar, todo el mundo ha podido conocer el conflicto de Deliveroo, conoce la situación de ciertas plataformas digitales y nosotros coincidimos plenamente con este planteamiento. Por tanto, no estamos hablando de un trabajo del futuro, no estamos hablando, como alguna vez me ha parecido, de una distopía futura, sino que es una distopía presente, ¿no? Es una distopía que ya está aquí, que ya es realidad y ya es palpable. Y por tanto podemos concluir que el trabajo del futuro ya está aquí. Y además que se ha venido extendiendo e instalando desde hace largo tiempo, ¿no? No es algo que surja con la crisis económica, no es algo que surja con la digitalización más acelerada que vivimos actualmente, sino que se instala con las transformaciones que vivimos desde hace largo tiempo, desde hace décadas. Por tanto, creo que el primer paso es esbozar una panorámica de cómo vemos la situación. Quiero comenzar con una sentencia que, si bien es provocativa y que analíticamente no la considero acertada, ¿no?, y que por su contundencia y su capacidad de detenerse en los matices, creo que es algo que debemos tener como referencia, ¿no?, porque es un acicate, ¿no? Y podemos hablar, y esta frase es el Fordismo murió. La nueva realidad económica, que hace referencia el título de la mesa, para poder abordarla con cierta rigurosidad, la diferenciamos en tres dimensiones, ¿no? Las transformaciones que se vienen produciendo y de las que hemos hablado anteriormente, las podemos situar en tres dimensiones. Por un lado, las transformaciones que se producen en el tejido productivo, en el ámbito productivo. Luego también las transformaciones que se producen en el ámbito laboral. Y luego también las transformaciones, y esto no es baladí, que se producen en el ámbito cultural y social. La nueva realidad productiva está caracterizada por las transformaciones en la organización del trabajo, resultado de la fragmentación de la cadena productiva. Y aquí todos somos conocedores de los procesos de contratación, subcontratación, externalización de servicios que se llevan a cabo en muchísimas empresas de nuestro país, ¿no? Y la constitución de empresas tipo red, como ha comentado antes Unai. También se produce la extensión de procesos de automatización de tareas, de robotización y digitalización, que está muy relacionado con lo que habéis comentado, y el surgimiento de nuevo tipo de empresas, como es el caso de las plataformas digitales, ¿no? Y finalmente también podemos hablar de una extensión y expansión de la microempresa, ¿no?, que, como sabéis, es un reducto, es un espacio donde al sindicalismo de clase, donde a comisiones obreras en concreto, pero al sindicalismo de clase en general, nos es muy complicado llegar y organizar. Además, esta realidad productiva también ha sufrido un intenso proceso de terciarización, de expansión del sector servicios, que también debemos calibrar cómo afecta eso a nuestra actividad sindical. Por otra parte, en la dimensión laboral, las transformaciones en la dimensión laboral están caracterizadas por una creciente flexibilización de las relaciones laborales a través de las múltiples reformas que hemos vivido desde la constitución del Estatuto de los Trabajadores en los años 80. Flexibilización que afecta tanto a la entrada en la empresa, y en esto podemos ver la ampliación de los tiempos ¿cómo se llaman? Los tiempos en los que todavía no estás fijo y la empresa puede deshacerte de ti y puede despedirte sin ningún tipo de derecho. La propia permanencia en la empresa también se ha visto sometida a un intenso proceso de flexibilización laboral, que esto tiene que ver, y todos sois conocedores, por el tema de los descuelgues de empresa, las modificaciones sustanciales y demás. Y luego también la salida de la empresa, que tiene que ver con el despido, ¿no?, el abaratamiento y la descausalización plena del despido.
También observamos una expansión de las fórmulas que desbordan el marco laboral, como pueden ser las prácticas no laborales, los autónomos, de los que hemos estado hablando antes, y los falsos autónomos. En este sentido, recientemente ha saltado a los medios el caso de trabajadores de la plataforma digital de Libero, que no voy a incidir y profundizar porque ya ha sido comentado por los compañeros. Y podríamos hablar que esta es la expresión más avanzada de esta creciente, de esta dinámica de flexibilización creciente. Asimismo, y esto es otro elemento que es inédito en la etapa inmediatamente anterior a la que vivimos, al cambio, a la disrupción tecnológica que se produjo, o que más o menos se sitúa en los años 80, ¿no? Y que viene evolucionando desde entonces, es que observamos el fenómeno, ¿no? Todos conocedores, y se ha hablado anteriormente, el fenómeno de los trabajadores pobres. Fenómeno que en la etapa anterior era impensable, porque empleo y estructuración, inserción y cierta calidad para construir y proyectar una vida digna estaban relacionados. Estos aspectos, finalmente, se han venido materializando en lo que seguramente todos conocéis, ¿no? Que es una creciente precariedad laboral, que tiene como materialización, que se plasma en la temporalidad, en el creciente trabajo parcial no deseado, en la rotación o el nomadismo laboral. Ahora tenemos trabajadores que pasan de un sector a otro, del empleo al desempleo, de una empresa a otra, de un estancamiento y una devaluación salarial de largo plazo y también una creciente desigualdad salarial. Finalmente, hemos vivido transformaciones en el ámbito cultural y en la sociedad. Nos encontramos ante lo que podemos denominar un compromiso político y social débil de la gente, una cultura de la participación que también se ha modificado y una creciente importancia de los medios de comunicación en construir las formas de cómo vemos el mundo, eso que alguna vez o algunos llaman cosmovisión. Y todo ello ha contribuido a extender y expandir la hegemonía neoliberal. La consecuencia de las transformaciones en estas tres dimensiones mencionadas anteriormente son las siguientes, y que nos afectan como sindicato y en nuestra acción sindical. En primer lugar, una fragmentación y una segmentación de la clase trabajadora que produce una dispersión, al menos que se percibe como real, una dispersión de intereses entre sus miembros, entre los que formamos parte de la clase trabajadora. Luego también lo que se ha producido es una crisis del empleo, que esto quiere decir una crisis de su papel como estructurador social y su pérdida de capacidad para construir identidad. Es por ello que la construcción muchas veces de la identidad de los trabajadores no se realiza a partir de lo que haces en tu entorno de trabajo, de ser trabajador, sino que se lleva a otros ámbitos como es el del consumo. Una creciente individualización, incluido en el ámbito laboral, que fomenta formas de participación y organización al margen de las organizaciones clásicas, búsqueda de salidas individuales a lo que son problemas colectivos y una creciente corporativización. En este marco se adapta perfectamente, y yo creo que se puede deducir, el discurso del emprendedor como un trabajador responsable de sí mismo y su destino, que debe aprovechar las oportunidades que en todo momento surgen a su alrededor y si sufre algún fracaso tiene que también afrontarlo de forma personal. Una vez esbozadas estas transformaciones es importante subrayar dos cuestiones. Las transformaciones analizadas no se han producido, como he comentado antes, consecuencia de la crisis económica y la implantación de las plataformas digitales, que es más o menos un fenómeno reciente, sino que son transformaciones que se producen de largo plazo, ¿no? Y luego un elemento también provocativo, que nadie se equivoque. Las grandes empresas y el sector público, donde tenemos una fuerte implantación y no están al margen de estas dinámicas de largo calado, ¿no? De cambios multidimensionales, y por tanto no debemos ser ingenuos y pensar que nos van a salvar si no afrontamos este desafío que el nuevo contexto que tenemos en nuestro alrededor ambicionamos. Para afrontar el desafío que tenemos por delante nos serviría, y esto es una pregunta retórica, con impulsar un nuevo estatuto del trabajador independiente que se sitúe entre el estatuto de los trabajadores y el marco de regulación de los autónomos, como propone la patronal de las plataformas digitales. Probablemente esta es una propuesta para salvar el fraude de ley en el que están incurriendo al encubrir relaciones laborales a través de relaciones mercantiles. Esta propuesta, a nuestro parecer, se orienta en esta línea, más pulida si cabe, la flexibilización que destruye el derecho laboral, tal y como venimos conociéndolo desde hace más de un siglo. Es decir,
No creemos que abrir la posibilidad a la expansión de este tipo de fórmulas que se orientan en la erosión y en la demolición del derecho laboral sea un futuro para los trabajadores, sea un futuro para construir vidas dignas. Pero entonces, ¿qué cambios legislativos debemos promover para gobernar y amortiguar las transformaciones que observamos? Promovemos una reforma para que el marco de la representación legal, antes se ha comentado, de los trabajadores pueda extenderse en microempresas o empresas agrupadas. Actualmente, ya lo habéis comentado, como sabéis, millones de trabajadores que se encuentran en microempresas no tienen representación legal y a las organizaciones sindicales nos resulta muy complicado organizarles en defensa de sus derechos. Promovemos la reversión de las últimas reformas laborales que han desequilibrado nuestra capacidad de negociación y promueven una mayor flexibilidad de entrada, permanencia y salida de la empresa. O, finalmente, promovemos una reforma fiscal del impuesto de sociedades en concreto que contribuya a una recaudación fiscal progresiva que nos permita luchar contra la desigualdad y la exclusión, incluso a través de un articular mecanismos de rentas amortiguar todo el hecho tecnológico, la disrupción tecnológica que se nos viene. Seguramente todas estas reformas, promover todas estas reformas que Comisiones Obreras abandere y está a la vanguardia de impulsar estas reformas es imprescindible, pero creemos y creo que a mi juicio no son insuficientes. Porque lo que hay de fondo, y esto es lo clave, es un cambio de paradigma que viene instalándose, como ya he comentado, desde hace largo tiempo. Un nuevo paradigma que consiste en el desplazamiento de los riesgos y la incertidumbre inherentes a la actividad económica y al mercado y al capitalismo, del capital al trabajo. Nos encontramos, por tanto, ante una ruptura del contrato social, surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Este contrato social, más o menos, estableció un contrato seguro con perspectivas de poder construir una carrera profesional, promocionar y lo que nos permitiría a los trabajadores planificar y sostener un proyecto de vida digno. Este paradigma del empleo estable está siendo sustituido por el paradigma del empleo flexible y las dinámicas a futuro, con la digitalización, la acentuación de la automatización de procesos, la robotización, parecen que empujan en la dirección de que este nuevo paradigma se instale de forma plena. Existen importantes debates, y yo creo que se ha comentado aquí en las intervenciones, que debemos tener presentes y participar sobre el impacto que esta dinámica tendrá sobre el empleo, destrucción e imposibilidad de que estos trabajadores se incorporen a nuevos puestos de trabajo, polarización salarial, como ya se ha comentado, entre un colectivo asociado a las nuevas tecnologías y a las grandes empresas y una masa de trabajadores con bajos salarios, y también este tipo de dinámicas de digitalización, automatización y robotización también lo que produce es una descualificación de los propios trabajadores. Este desafío que produce las transformaciones vividas y las esperadas en el futuro puede ser afrontado, y debe serlo, desde diversas dimensiones. Una de ellas es la legislativa, como ya hemos comentado, promoviendo todo tipo de reformas que permitan organizar a los trabajadores en la defensa de sus derechos. Pero hay una imprescindible y seguramente inaplazable que nos atañe a nosotros mismos, que nos atañe al sindicalismo confederal y al particular a comisiones obreras, y que tiene que ver en cómo nos organizamos y qué acción sindical realizamos. Lo que comentaré no es ninguna originalidad, no es nada que no hayáis escuchado en alguna otra ponencia o leído en algún papel de reflexión de los que elaboramos, ya que está vinculado al proceso de reflexión colectiva que realizamos en comisiones obreras y que lanzamos hace un año y que llamamos a todo ello el repensar el sindicato. Cómo nos organizamos puede parecer una cuestión meramente formal, útil para distribuir el poder interno en nuestra organización, pero a nuestro parecer esta es una visión equivocada. Creo que como nos organizamos es una cuestión política e instrumental, instrumental a nuestro objetivo de organizar a los trabajadores en la defensa y ampliación de sus derechos. Podemos construir una estructura rígida, incapaz de ser útil al nomadismo laboral, a ese colectivo de trabajadores que permanentemente está cambiando de empresa, yendo al desempleo y volviendo a la actividad. O podemos fomentar la cooperación entre estructuras, permeabilizar las fronteras internas o territorializar la acción sindical. Antes comentaba el compañero, cuando el centro de trabajo y la empresa se diluyen, las fronteras se diluyen, bueno, quizá pensemos en cómo territorializar la acción sindical en ese momento, porque el único vínculo estable que van a tener ese colectivo de trabajadores será el territorio, no el centro de trabajo.
En este sentido, también podemos promover que nuestras potentes secciones sindicales no se encierren en el perímetro de su empresa, sino que lo desborden y ayudando a organizar a los trabajadores que físicamente se encuentran en su entorno. Todas estas medidas, todas estas iniciativas, soy consciente de que se están llevando a cabo en muchas estructuras del sindicato, pero creo fervientemente que debemos, digamos, intensificar y creernos que esta es la línea a seguir. Pero también desde la negociación colectiva podemos y debemos afrontar el desafío. Negociar nuestros nuevos derechos que permitan en el marco de la disrupción tecnológica, conciliar nuestra vida laboral y personal es fundamental. A este respecto sí que me gustaría señalar el último acuerdo alcanzado en AXA, en la empresa AXA, sobre la desconexión digital. Creo que estos tipos de derechos debemos ir ampliándolos, extendiéndolos y puliéndolos en todas aquellas empresas, en toda negociación colectiva, incluido en el diálogo social. Para concluir, bueno, un último elemento sería reforzar nuestro carácter sociopolítico como eje vertebrador de un colectivo de trabajadores cada vez más fragmentado. Cobra especial importancia nuestro papel como impulsor también de una forma de ver el mundo, esa batalla por las ideas que debemos dar y como nuestro papel como agente que pugna por la batalla hegemónica y como dinamizador de la sociedad organizada. Para concluir, y después de todo lo comentado, después de observar estas transformaciones que vienen ocurriendo e instalándose en los tres ámbitos comentados, productivo, laboral y cultural y social, que dibujan una nueva realidad económica vertebrada por un nuevo paradigma del empleo, un paradigma que consiste en el desplazamiento del riesgo y la incertidumbre, y esto es clave, inherentes al mercado y al capitalismo, se desplaza del capital, que era antes cuando comentaba, ¿no?, que los trabajadores están en una misma empresa, todos tienen un mismo convenio colectivo, unos mismos derechos. Bueno, esto está desapareciendo y trasladamos, se desplaza el riesgo y la incertidumbre del capital al trabajo, lo que destruye el paradigma social del empleo seguro y otra serie de características asociadas al mismo, que han definido nuestras sociedades desde la Segunda Guerra Mundial, desde el constitucionalismo de posguerra. Por tanto, nos encontramos ante una crisis del empleo. Todo parece indicar que con las dinámicas de digitalización, automatización y robotización de las tareas, el paradigma del empleo flexible se extenderá. Esa distopía seguirá ampliándose y extendiéndose y afectará a cada vez más trabajadores y con fórmulas más pulidas. La expresión más avanzada es el caso de las plataformas digitales como hemos comentado y como se ha comentado de Libro, pero no solo. A este respecto, por lo tanto, lo que debemos hacer desde la acción sindical, y ya me vuelvo a lo interno y a las necesidades y a la necesidad que tiene el sindicato, a la obligación que tiene el sindicato de integrar lo que todos estos factores, lo que la propia estrategia de las empresas y otros elementos que he comentado desintegra. Y yo creo que tras el congreso que tuvimos hace 2 meses, estamos en ello y estamos afrontando el reto. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a los tres por la claridad, por lo didáctico, por haberos centrado en lo más importante. De hecho, os habéis ajustado muy bien al tiempo, pero hemos empezado 20 minutos tarde y tenemos solamente 20 minutos, es decir, hemos recuperado parte del tiempo. Tenemos solamente 20 minutos para las intervenciones que queráis hacer. Yo he visto así caras a algunas como de estar viendo una película de terror con algunas cosas que contaban, pero seguro también que han generado muchas reflexiones y muchas dudas. Os pediría, por favor, lo que sí vamos a hacer es cerrar el turno. Los que queráis intervenir, pedir ahora la palabra para que no vayan surgiendo palabras nuevas y se pueda organizar bien, y que la compañera que está... A ver, sí, Natalia, la veo. Yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 manos. 8. 9 y 10, ya. Bueno. Empieza ya, como hay 10 personas. ¿Sí? ¿Se oye?
Sí. Como hay 10 personas y no nos hemos quedado con todas, por favor ir indicando, pero no os apuntéis gente nueva, los que habéis pedido la palabra ahora, y por favor preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a reiterar el agradecimiento. Bueno, mi nombre es Miriam Morales, soy la responsable de Juventud de la Unión de Madrid, de Comisiones Obreras. Y bueno, me ha parecido especialmente, bueno, todo muy interesante, pero especialmente me quedo con esto que comentaba Adrián de la renovación o de la reinvención, si se me permite, de las notas de la laboralidad, ¿no? Y bueno, yo creo que como sindicato tenemos que hacer una labor muy importante de pedagogía como agentes sociales, con Inspección de Trabajo, con el legislador, pero desde la acción sindical muy importante también con empresarios y con los propios trabajadores, que es donde hay que hacer, yo creo que muchas veces, el mayor esfuerzo. Pero creo que nuestra principal labor no es la de hacer pedagogía, sino la de organizar. Entonces, mi pregunta va dirigida a los tres, pero supongo que Adrián a lo mejor tiene alguna noción más. Si existen ya fórmulas sobre cómo organizar a esos trabajadores tan desregularizados y en sectores pues que puede que en otros países esto no sea tan novedoso, pero que en España casi nos ha arrollado de hace 2 años para acá. Gracias. Hola, buenos días. Soy Luis Regatos, de la Unión de Madrid. Lo primero, agradeceros a los ponentes la claridad y los pies en la tierra que nos habéis puesto a muchos que supongo que no conocían la cruda realidad. La pregunta va para el compañero de la Federación, de la Confederación. Estamos planteando estrategias que nos saquen de nuestro espacio de confort, más allá de la legislación, porque la realidad laboral está más allá de la legislación, donde podamos humanizar lo que está deshumanizando las relaciones laborales, que es a través de estas plataformas. Principalmente lo que yo creo que deberíamos atacar es justo donde falla este nuevo sistema de esclavitud, porque no nos engañemos. Es volver a humanizar y crear espacios cercanos, físicos, donde la gente se vuelva a volver a tocar y a sentir las experiencias desagradables y positivas, que las positivas enseguida salen, los espacios de los metalabs que hay y demás, y volver a crear ese espacio. Si se está ya planteando una corriente, evidentemente desde Comisiones Confederal, para que luego fluya al resto de los territorios. Perdonar, prorrateando el tiempo, tocáis los 8 que quedáis como a 30 segundos, más o menos. Si queremos acabar el tiempo. Bueno, yo soy Luis, soy el responsable de Juventud de la Comarca Sur. Yo lo que veo con esto es un análisis de que nos llevan a una guerra. Nos dejaron la Segunda Guerra Mundial hace unos años y bueno, pues queda poco para que se cumpla un siglo. Por lo tanto, nos llevan a matar, al igual que con el odio que se nos está generando, con el terrorismo, etcétera. Entonces, esto es una forma de ver cómo nos matamos. Yo creo que para solucionar esto solo hay una medida importante: proletarios del mundo unidos. Y además yo recuerdo de alguien que ha sido muy demonizado, que era Chávez. Para todo esto, expropiese. Es decir, lo primero es ver por nosotros. Además, siempre se nos ha dicho que no vamos a tener que trabajar, vamos a tener todo a un clic. Para eso necesitamos dinero. Si el dinero ya no lo vamos a obtener de nuestro trabajo, necesitaremos un gobierno o alguien que vea por el interés de las personas. Si ahora mismo solamente se ve por el mercado y porque el pez grande nos coma, pues o nos organizamos y vemos la forma de poderlos vencer, o nos vamos a la mierda. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Ruperto, de Comisiones Altamira. Y yo ahora, con las intervenciones que habéis realizado, que han sido muy interesantes, quisierais preguntaros cómo veríais vosotros, o cualquiera de los que estáis en la mesa me sirve, la creación de un modelo que fuera pues una plataforma digital sindical, que atesorara pues las herramientas que hemos estado utilizando, que nos habéis estado comentando, como puede ser la inteligencia artificial, el conocimiento de las leyes, de las sentencias y del asesoramiento del trabajo de delegados que pudieran dar respuesta a todos este tipo de nuevos profesionales que se están generando en las diferentes plataformas que hemos visto, de diferentes realidades, y que pudiera poner en valor pues
diferentes experiencias que tienen unos y otros, si creéis que esto sería posible, para atraer y afiliar a este tipo de personas a un nuevo concepto sindical que utilizara sus mismas herramientas. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es David Rojas. Estableciendo un paralelismo con los años 80, con los mensajeros en moto, en su día estaban completamente desregularizados y un mensajero en moto cobraba 100 pesetas por enviar un paquete a una dirección. Y yo veo un paralelismo entre lo que actualmente está pasando con Deliveroo y sencillamente eso en su día se peleó y se regularizó y hoy en día la situación es completamente distinta. ¿No consideráis que realmente es una situación actualizada que sencillamente necesita pelearse y regularizarse? Gracias. Buenos días, soy Ángel Juberías de la Comisión Ejecutiva de Madrid. Bueno, yo primero creo que se ha repetido mucho que el lenguaje y el terreno de juego no se lo podemos dejar al contrario porque tenemos medio partido perdido. Lo digo en el sentido de que no podemos hablar de empresarios cuando hablamos de autónomos o falsos autónomos, sino que son trabajadores. Y las reglas, por tanto, tienen que ser las de los trabajadores. Es verdad que muchos de ellos tendremos que impulsar reformas legales o negociales a través de los contratos de las grandes empresas para que se incorporen realmente a un trabajo regulado dependiendo de una empresa. Pero es verdad, si conocemos la realidad y por dónde va la realidad, que otros no podrán ser así y que hay que establecer nuevos marcos legales, o al menos en mi opinión, y os pido la vuestra específica. Hay que establecer marcos legales para, en estos casos, cuando una empresa contrata, lógicamente, un abogado, en una manera puntual, para un juicio, también puede contratar a un profesor de inglés para dar un curso de inglés, o puede contratar solamente una persona para una chapucilla, digámoslo así, o una persona para limpiar. Ahora, otra cosa es cuando no es eventual un trabajo concreto, sino que es repetitivo. Quizá por ahí vaya la vía de ver la vinculación o no a la empresa y solamente un trabajador autónomo profesional que hace ciertos trabajos puntuales. En todo caso, esa regulación tiene que ser legal. Y en cuanto a la negociación colectiva, aquí os doy mi opinión y os pido la vuestra también, decimos mucho. Tenemos que ser solidarios. Las secciones sindicales, que cada vez tienen menos recursos y menos capacidad, tienen que darla a estos sitios, pero no pueden llegar. A veces, lo decía, no solo por acceso físico del centro de trabajo, porque ya trabajan en su casa. Quizá lo que tenemos que empezar a hacer es no dar peces, sino enseñar a pescar. Tenemos que generar nuevos derechos, se ha dicho también aquí, para que tengan sus propios representantes, para que participen, para que se puedan formar. Estamos perdiendo la formación sindical. Estamos perdiendo la capacidad de contratación, tanto a externos como a personas que puedan contratar o subcontratar. Quizá la vía va por la regulación de todo eso y de generar nuevos derechos para que se puedan autodefender, aunque en un primer estadio, lógicamente, haya que dar un soporte de los grandes sitios para generar formación y ayuda. Por favor, preguntad. Antonio Román, militante, pensionista y activista. Una cuestión para José Moisés Martín. Has hablado de Minority Report. Minority Report, sí. Eso es. Fahrenheit 451. Yo, como pensionista y como ya, pues creo que dentro de este capítulo de revolución digital que se está planteando, pues a ver qué papel desempeñamos nosotros, los que somos pensionistas, ¿no? Y quizá el final de esta película pues nos pueda ayudar. Y a lo mejor dentro de esa plataforma nueva que se crea, pues no sé. Pero al final siempre va a ser el contacto personal y la capacidad de transmisión que establezcamos. La relación personal. Y eso hay que irlo desarrollando. ¿Qué podemos hacer los pensionistas para ayudar en esta pelea? Nada más. Hola, mi nombre es Álvaro. Una pregunta para José Moisés. Hace poco tiempo se hablaba en la Unión Europea de hacer desaparecer colegios profesionales el tema de competencias. Habéis hablado que la mayoría de las profesiones o de los trabajos que pueden ser susceptibles de este mercado liberalizado no son profesiones regladas. ¿Se pueden convertir ahora mismo los colegios profesionales en una ayuda para los sindicatos? Es decir, una defensa. Tú no puedes, por ejemplo, que te contraten desde Amazon para hacer un proyecto de arquitectura.
lo puedes hacer, pero si no lo pisas, no lo puedes construir en España. ¿Cómo se ha planteado desde... Es decir, el uso de los colegios profesionales no ahora como un enemigo, sino como una defensa? Gracias. Quedaban 2 palabras, si no he apuntado yo mal. Espera, estaba Jorge por aquí. Va a volver. Hola, soy Juanjo de la FSC. Vamos a ver, bueno, tengo 2 preguntas. Una, me ha parecido muy interesante plantear la idea y reforzarla de que esto ya está aquí. O sea, que esto no es una cosa que... Entonces, yo creo que no negar los efectos sería positivo, y yo creo que el sindicato necesita hacer esa reflexión, porque ante los movimientos sociales nuevos los hemos negado, y yo creo que tenemos que empezar a no negar los efectos de ciertas cosas. Pero luego también tenemos otras fortalezas, ¿no? Entender que la información de esos efectos no solo nos afecta a nosotros, a los trabajadores. Es que tú has dicho una cosa que me parece importante: desaparece el concepto de empresa. Y es que bueno, no sé si lo has dicho tú ya me he perdido, ¿no? Pero desaparece el concepto de empresa, entonces es que afecta también a lo que conocemos como empresarios tradicionales. De hecho, ya están en una transformación total y en un pánico. Yo creo que eso también tenemos. Y luego, en cambio, tenemos otra potencialidad, que es que toda esta transformación del horario de trabajo, etcétera, que no deja de ser la precariedad de siempre y la explotación, pues es ahí donde tenemos nuestro valor de la fuerza, de la resistencia a la responsabilidad social que tenemos de la crianza de los menores, de la estabilidad en los barrios, de tener tiempo para nosotros, y yo creo que ahí tenemos una fortaleza importante. Y lo que no me ha quedado claro es lo de que no generan valor. Y has dicho, estas empresas cogen, y no, lo entiendo, ¿no? Pero me cuesta creer que solo la ventaja competitiva sea, o sea, la ventaja de competitiva sea a costa solo de la eliminación del coste laboral, prácticamente eliminación, ¿no? Es cierto, pero también hay que valorar, no sé, dónde está la cadena de valor, dónde acaba, ¿no? Porque si al final es una más financiarización de la economía, pues sí que también afecta mucho más servicios. Y por último, creo que sí tenemos que, lo han dicho ya algunos compañeros, hay experiencias, hace poco leía o escuchaba de una plataforma digital de un sindicato noruego, creo, o sueco, que estaba empezando a plantear, y yo lo que sí pido es que nos tenemos que atrever. Y nos tenemos que atrever sin miedo a equivocarnos. Y para eso tenemos que transformar nuestras estructuras. Tenemos que cambiar el esquema federativo que tenemos, pero no en el tema de hacer un congreso y cambiarlo y unirse, que lo hemos hecho, sino el esquema que tenemos, el esquema territorial y el esquema piramidal o jerárquico que tenemos en la organización. Porque si no, los jóvenes y la gente que está no nos va a entender. Y yo creo que eso tenemos que hacerlo de forma rápida, y yo creo que con un mecanismo. Y para eso, tristemente, algunos dirigentes no valemos, porque no tenemos ni la edad ni la capacidad para hacerlo. Otros a lo mejor sí, pero otros no valemos, y tenemos que reconocernos, ¿no? Vale, muchas gracias. Creo que solo quedaba Jorge, por favor. Jorge, sal al encuentro, porque si no perdemos aquí. Que está haciendo fitness la muchacha. Sí. Perdón. Bueno, yo soy Jorge, voy a intentar ser breve. Yo creo que no podemos pelear contra la digitalización, es una lucha perdida. Yo vengo del sector financiero, hace 10 años, bueno, voy a intentar cambiar la cuestión. Hoy desde este aparato que tenéis todos vosotros y vosotras en vuestro bolsillo, podéis hacer infinidad de cosas. Desde una transferencia bancaria hasta videollamadas con vuestro perro. O sea, esto es inevitable, no lo podemos cambiar. Sin embargo, a mí, y es la pregunta que yo os quiero hacer, es cómo podemos abordar, o cómo el Estado, es decir, cómo puede abordar los cambios legislativos que hacen falta, porque la tecnología sigue cambiando y sigue evolucionando de una manera exponencial. Además, no es como cuando pasamos, por ejemplo, en el siglo XIX a los métodos industrializados de la producción en cadena, en masa y demás. No, esto es un cambio completamente exponencial y súper rápido, y la legislación, como todos nosotros y nosotras sabremos, funciona demasiado lenta. Entonces, ¿qué consideráis o cómo pensáis que se va a poder abordar esto
Y luego, al contrario de lo que ha dicho por aquí algún compañero, otra pregunta que lanzo, yo creo que el proceso de digitalización lo que está haciendo es, que también lo habréis comentado, es individualizar las relaciones. Pero no solo empresarialmente, sino socialmente. Como sociedad nos estamos convirtiendo, ya no somos animales sociales que no necesitamos los unos a los otros para progresar, sino que la propia digitalización lo que está convirtiendo son todos estos procesos en intercambios individuales donde tú desde tu casa y desde tu hueco pues puedes hacer infinidad de cosas. Os pregunto cómo lo podemos o cómo consideráis que podemos abordar esto desde el sindicato. El sindicato tradicionalmente pues no somos tampoco animales individuales, sino que hemos sido animales colectivos, ¿no? Y bueno, ahí os dejo las preguntas. Bueno, pues esta era la última pregunta. Hay una cosa que no ha preguntado nadie, que es que nosotros, que los trabajadores y las trabajadoras, somos también usuarios de estos servicios, pero somos usuarios que también estamos individualizados. ¿Cómo, desde el papel de usuarios, tenemos alguna capacidad de influir para que la prestación se realice en condiciones de respeto al derecho de los trabajadores? Yo creo que lo hemos pensado todos cuando hemos visto cosas que todos nos suenan, pero nadie ha hecho esa pregunta y por eso también lo añado a la lista. Tenemos como 5 minutitos. No, o sea, a mí me da la sensación de que el auge, y esto salió ya en algún otro congreso del sindicato, el auge del fascismo, el auge de la intolerancia, el auge de los nacionalismos protectores, etcétera, tiene mucho que ver con el miedo a lo que está ocurriendo, ¿no? No el miedo, y a veces focalizado luego en el odio, la xenofobia, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la gente en realidad se siente un poco inquieta de lo que está pasando, ¿no? Dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué las viejas seguridades ya no me sirven? ¿No? ¿Por qué mi sindicato no me atiende? ¿Por qué no tengo un empleo? ¿Por qué no tal? ¿No? O si lo tengo, dice, tengo miedo porque lo voy a perder, tengo miedo porque... Todo eso genera una sensación que es caldo de cultivo de muchas cosas muy malas. Entonces no sé si esto termina la guerra, ojalá no, pero es caldo de cultivo de cosas muy malas, ¿no? Y también creo que es relevante señalar que podemos avanzar hacia una sociedad donde el modo de vida ya no esté garantizado por el empleo. Y por lo tanto habrá que buscarse otra forma de garantizar el modo de vida. Y entró todo el tema de la renta básica, etcétera, que no es una cosa ya de revolucionarios, la gente digamos más a la izquierda del espectro político, e incluso consideran que eso no va para ningún lado, sino que está asumiéndose como una nueva normal de propuesta, pero vamos, que lo está planteando gente, pues eso, jefe de las startups estas, de las que estamos hablando y tal, y dice, bueno, esto es maravilloso, pero renta básica, porque si no aquí nos vamos a morir de hambre, ¿no? Por lo tanto, sí creo que hay esos dos elementos importantes, y esto es muy importante para el sindicato, porque si la centralidad de la vida económica deja de estar en el mundo del trabajo, el sindicato pierde su papel. ¿Qué sindicato es un sindicato donde no se trabaja? ¿Qué papel tiene un sindicato en un país o una sociedad donde no trabajamos? Es relevante, es muy importante. El sindicato surge en una era histórica determinada y es fruto de esa era histórica, el que conocemos ahora. Y esto enlaza con lo de los colegios profesionales. Yo creo, mi opinión es que los colegios profesionales están llamados a desaparecer. Y además vamos a un modelo en el que todo eso se va a comoditizar. Vamos a la comoditización de los servicios expertos. Y lo único que los mantiene en pie ahora mismo, esos servicios expertos, es el poder institucional que tienen algunos de estos colegios profesionales. Y que va a terminar desapareciendo. Mi opinión es que es mi opinión, ¿no? Pero creo que tienen poco papel. A lo mejor estoy siendo un poco así distópico, ¿no? Pero bueno, lo que creo que es bueno enfrentarnos a esto. Y una cosa que me parece relevante también, y a lo mejor sería debate para más cuestión. Los seres humanos funcionamos con patrones. Y cuando funcionamos, vemos una cosa y decimos, bueno, vemos un animal con 4 patas, una cola y una cabeza que ladra y decimos, es un perro, ¿no? Lo aprendemos desde que somos pequeños, ¿no? Funcionamos con patrones. Cuidado con aplicar patrones incorrectos. No creo que estemos viviendo unas circunstancias parecidas a las que hemos vivido con anterioridad, solo que con ordenadores. No, es que es una cosa radicalmente diferente. Creo que es una cosa radicalmente diferente. Por tanto, cuidado con aplicar patrones que se aplicaron en el pasado y que a fecha de hoy a lo mejor ya no tienen ningún sentido. Pero forma parte de nuestra naturaleza. Y que vemos eso, de 4 patas, rabo, ladra, perro. Bueno, pues a lo mejor no es un perro, ¿no? Y se me han preguntado muchas cosas. Por último, quería señalar el elemento de por qué creo que no generan valor y por qué está desapareciendo el concepto de empresa. Amazon lo único que te hace a ti es eliminarte los costes de transacción. Para encontrar un libro antes tú tienes que recorrerte 5 librerías.
ahora no, ahora entras en Internet y te llega. Tiene otro coste de transacción, que es la espera, ¿no? Pero tú pagas lo mismo por el libro y no hay distribuidor interno, no hay distribuidor local, tal y cual. Es un distribuidor casi mayorista y tú pagas lo mismo. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Pues si el libro me salía más barato, pues fenomenal. Pero tú estás pagando lo mismo. Lo único que te elimina a ti como generador de valor es el coste de transacción de encontrar el libro, porque lo encuentra por ti, pero tú pagas lo mismo. Entonces, ese coste es con el que se queda Amazon. O sea, esa diferencia. Se genera valor, es la diferencia entre lo que cuestan las cosas y lo que tú estás dispuesto a pagar por ellas. Entonces, si las cosas cuestan menos y tú pagas lo mismo, vamos, blanco y en botella, ¿no? Y un elemento que me gustaría incidir en el tema de la desaparición de las empresas. Si tú hablas con la mayoría de la gente que está montando estos proyectos, ya no son empresarios. No son empresarios, no se consideran empresarios, no es el concepto tradicional de empresario, no se consideran, son emprendedores. Y no tienen empresas, tienen startups, ¿no? Que además es otro modelo de empresa. Yo doy clases de emprendimiento, precisamente. Pero me lo sé muy bien. Yo le digo, ¿soy una empresa? No, una empresa. Startups. Las startups son empresas diferentes. Lo único que genera, la importancia de una startup ni siquiera es cumplir una función social, etcétera, es generar valor para el accionista. Generar valor para él. Y ese es el enlace con lo que estábamos hablando antes. O sea, en la revolución digital, el enlace histórico es un paso más en el camino que lleva del capitalismo industrial al capitalismo financiero, donde incluso la propia estructura de la empresa, la propia estructura de producción es un instrumento más al incremento, digamos un instrumento más puesto al servicio de la acumulación. Por lo tanto, sí creo que puede ser. Si la empresa deja de ser útil, esa acumulación desaparecerá. Como formato, como modelo, desaparecerá. Y esto nos llevará a muchos problemas. ¿Qué podemos hacer los viejos sindicalistas? Yo me incorporo, ¿no? En esto, es aprendernos los libros y refugiarnos en el bosque, que es lo que hacía los de Fahrenheit 451. Podemos hacer eso o podemos poner nuestro conocimiento, y yo estoy de acuerdo, se puede hacer una plataforma que sirva para hacer esto, se puede hacer una plataforma para poner en común todo este conocimiento al servicio de la lucha de nuestros derechos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un papel que jugar todavía. Bueno, pues yo, empezando por, que me han preguntado directamente Miriam, sobre el tema de las notas de laboralidad, las nuevas notas de laboralidad. O sea, yo creo que esto es fundamental para que siga existiendo el derecho del trabajo, los derechos de los trabajadores. Es decir, si no, estas plataformas lo que van a hacer es hacer desaparecer a todos los trabajadores, pero no porque se sustituyan por robots, sino porque serán todos autónomos sin derechos. Es decir, entonces, las notas de laboralidad son clave. Y lo bueno con lo que jugamos es que la ley lo que habla es de dependencia y ajenidad, es decir, subordinación. La ley no dice que si tienes horarios, entonces sí que eres trabajador. No, no, habla de dependencia y subordinación. Que ahora la subordinación venga por la reputación online, da igual, sigue siendo subordinado, por tanto la ley la tenemos. Que eso es una cosa que, antes no lo he dicho, a mí está muy mal esto de, ¿no?, contradecir a Unai, pero antes ha dicho que no son laborales, o también se ha dicho que no está regulado esto. Para mí está totalmente regulado, el Estatuto de los Trabajadores lo regula, solo que no se está aplicando. Y un compañero ha dicho el paralelismo con los mensajeros en 1900, no, la sentencia del Supremo del 86, pasó exactamente lo mismo. Las empresas dijeron, todos los mensajeros son autónomos, no son trabajadores, y el Supremo le dijo, no, un momento, ¿cómo que no? Aquí hay dependencia y ajenidad y entonces son laborales. Es decir, estamos en eso. Es decir, las notas de laboralidad, ahora ha cambiado el modelo productivo. Ya no es el trabajador con su fábrica, su horario, etcétera, o incluso su local comercial, es de otra manera, pero sigue siendo subordinado. Lo que pasa es que reconocer a ese trabajador habrá que reconocerlo con unas nuevas notas. Yo aquí en el libro eso le doy muchísimas vueltas. Para mí la clave está en eso, en las nuevas notas de laboralidad, no en cambiar a lo mejor tanto la legislación, porque la legislación habla de subordinación. Yo recojo 18 nuevas notas de laboralidad en estas empresas. Lo que pasa es que, claro, yo las recojo en el libro, que si luego los inspectores de trabajo no la recogen, no entienden que eso es así, o los jueces no lo hacen, pues no sirve para nada. Y entonces efectivamente estaremos en un mundo en que todos seremos autónomos, porque si no reconocemos las nuevas notas de laboralidad, en este nuevo sector no hay ningún trabajador, todos son autónomos. O
Es decir, lo que pasa es que hay que recordar, repetimos, que el Estatuto de los Trabajadores habla de dependencia y ajenidad. Por tanto, y la dependencia y ajenidad será conforme la dependencia de la ajenidad en el siglo XXI es. Y el siglo XXI la dependencia de la ajenidad viene por algoritmos, viene por plataformas virtuales, viene por nueva tecnología, pero sigue siendo dependencia y ajenidad. Por tanto, la ley nos ampara. La cuestión es pues un poco la pedagogía o simplemente pensar un poco. Es decir, el ver que la dependencia, en vez de venir por instrucciones directas, venga por reputación online, no cambia que haya dependencia. Pero esto no es fácil. Eso también hay que decirlo. Es decir, esto hay que... Yo sé eso. 3 años me he dedicado investigando esto para realmente darme cuenta cómo funcionan estas empresas, para ver dónde está la subordinación, porque en principio dicen, hombre, tú tienes libertad para elegir horario, para hacer cómo trabajas, para todo. Y dices, hombre, pues efectivamente parece un autónomo si tienes tanta libertad. Pero la cuestión es que esas libertades formales en el fondo no lo son, porque indirectamente hay subordinación, solo que lo consiguen de manera diferente a como conseguían hasta ahora. Por eso la formación yo creo que es tan importante, el saber reconocerlo. Es decir, y sobre todo, para mí muy importante, el no decir, es que esto es un sector desregulado y aprovechan la desregulación para hacer lo que quieren. No, no, no. Hay regulación. La regulación es el Estatuto de los Trabajadores. Solo que no lo están aplicando, como los mensajeros en el 80 y pico. Hasta que al final el Tribunal Supremo le dijo que sí que tenían que aplicarlo. Porque es que el problema está en que si esto es una nueva batalla, si ahora ganan y el Tribunal Supremo dice, es decir, con los trabajadores de Deliveroo nos estamos jugando eso. Si dicen que son autónomos, realmente, si al final el Supremo dice que son autónomos, entonces todos pasaremos a ser autónomos, porque la tecnología permite que efectivamente hoy en día todo el trabajo se haga igual como lo hace Deliveroo, a través de que en vez de darte las instrucciones un supervisor lo haga un algoritmo. Entonces, si el algoritmo no se considera empresario, ya nadie tiene empresario en el sector servicios. Entonces, que realmente esto no nos estamos jugando con la pelea de Deliveroo, no se está jugando cualquier cosa, se está jugando muchísimo, los derechos de los trabajadores están ahí detrás. Y luego, respecto a cómo organizarse, porque esa es la primera, cómo organizar el sindicato para poder, pues eso, a estas personas representarlas. Yo en eso, bueno, aquí quienes están muy avanzados en esto es Alemania y Austria. Yo he hablado con sindicalistas de Alemania, he hablado con profesores catedráticos de Derecho del Trabajo de Austria y están muy avanzados en estos temas. Y las técnicas las hay y ellos lo están haciendo. El sector incluso la propia industria en el sector del metal, ¿no? Allí en Alemania lo está haciendo, y simplemente en muchos casos es coger esas ideas. Es decir, no es tan complicado, no hace falta ni siquiera tampoco inventar mucho, ellos lo están haciendo, van por delante, pues podemos coger esas ideas y aplicarlas. Y algunas ideas las puedo avanzar, por ejemplo, es decir, no son tampoco tan raras. Son establecer foros en Internet. Es decir, lo que está claro es que todas las ideas vienen por la tecnología, porque son trabajadores que trabajan dispersos. Lo que hay que utilizar son las mismas herramientas que utiliza la empresa. Utilizar la tecnología para que estas personas se unan a través de foros, que discutan entre ellos condiciones de trabajo, precariedades, que hablen entre ellos. De todas formas, y esto ya está llegando aquí, los de Riders por Derechos, que son los de Deliveroo, o sea, se organizan con un grupo de WhatsApp. O sea, que estamos hablando de tecnología punta, ¿eh? Un grupo de WhatsApp. Es decir, que se puede hacer. Lo que pasa es que yo me pregunto, es decir, ese grupo de WhatsApp pueden organizarlo entre ellos, pero obviamente la experiencia que tienen ellos en formación sindical, en pedagogía, etcétera, es cero. Yo lo que no entiendo también, porque ahí a lo mejor Comisiones Obreras no está dándoles apoyo a ellos. Es decir, formación, porque la experiencia, vosotros sois la que la tenéis. Y obviamente todo el escándalo con medios de comunicación que han conseguido hacer un grupo de jóvenes con el apoyo de el sindicato, los sindicatos tradicionales podrían conseguir mucho más. Y recordemos, y vuelvo a lo mismo, nos estamos jugando el derecho del trabajo con esto, no nos estamos jugando a cualquier cosa. Y luego, respecto a la representación, porque una cosa es cómo organizarse ellos, cómo organizarse foros, grupos de WhatsApp, o sea, utilizar estas cosas tan tecnológicas. ¿Cómo conseguir la representación de los trabajadores para este tipo de empresas? Bueno, pues yo lo tengo muy claro. Para mí, si son falsos autónomos, son laborales, y si son laborales y la empresa es el empresario, Deliveroo en Madrid tiene más de 500 riders. Eso quiere decir que, hombre, que puede haber elecciones sindicales, ¿no? Con 500 personas. Y si hay elecciones sindicales, hay representación sindical. Es decir, no es tan complicado, solo que hay que ponerse. Y obviamente lo que hay que es que estudiar cómo funciona esta nueva empresa y
y eso, y con eso, vamos, lo que pasa es que hay que ponerse, con eso acabo. Demuestra tu capacidad de síntesis. Vale, simplemente lo que comentaba de la organización de los trabajadores que están ubicados en este ámbito de las plataformas digitales. Bueno, yo creo que ya hay experiencias propias de ellos, es de lo que hablaba yo antes. Las nuevas culturas de participación y organización les llevan a constituirse, y también nuestra ausencia de esos espacios les lleva a organizarse al margen, y se están organizando en Delibero en Madrid, Delibero en Barcelona también, y yo creo que hay otras plataformas digitales, trabajadores de otras plataformas digitales que se están organizando de la misma forma, que más que ser una organización tipo sindical, lo que llevan a cabo es una organización tipo movimiento social, llamemos, ¿no? Bueno, ahí lo que tenemos que reflexionar nosotros y abrir espacios de reflexión es para ver cómo nosotros podemos intervenir ahí, ¿no? Con nuestra estructura que viene de, y llamémoslo así, por eso decía yo, lo del Fordismo murió, pues es una estructura que se ha comentado antes, pues llamémosle ciertamente rígida, jerárquica, con implantación en el territorio relativa. Bueno, estos son los elementos que nosotros tenemos que empezar a debatir como colectivamente y empezar a sacar de estos espacios de reflexión medidas concretas para luego el día de mañana, para luego el lunes, cuando llegue el lunes, llevarlas a cabo, en este caso en Madrid, porque la Escuela de Formación es en Madrid, ¿no? Para ver cómo podemos llegar, cómo podemos intervenir en estos nuevos espacios digitales, ¿no? Y cómo podemos, y en principio a lo mejor hay que ir con cierta, bueno, ciertamente tranquilos y sensibles, saber qué ellos opinan, ¿no? Y ver cómo nosotros podemos ayudar, ¿no? Ofrecernos a ayudarles, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hemos conseguido, y aquí está Bea, en Euskadi se va a hacer ahora una escuela de formación, se ha invitado a un trabajador de Delibero, y va a participar un trabajador de Delibero de Barcelona en la escuela de formación de Euskadi. Bueno, abrir espacios de interrelación, de diálogo entre, no sé ellos, pero sí estos colectivos y nosotros, bueno, yo creo que es importante para conocer su situación y para también nosotros aprender y poder llevar a cabo medidas adecuadas de adaptación. Estrategias, alguien ha comentado lo del espacio de confort, lo de la salida del espacio de confort y estrategias para salir. Es un poco en la misma línea. Sabemos, yo creo, somos conscientes y yo creo que lo tenemos bastante diagnosticado y perfilado, el mundo el que nos rodea, el mundo que nos viene, los desafíos y los retos que tenemos como organización, que básicamente yo sintetizaría en dos, ya termino. Sintetizaría dos. Uno, cómo organizamos a la precariedad, cómo organizamos a los trabajadores, a los colectivos de trabajadores que se encuentran en situaciones de precariedad, ¿no? Que ya no están en un centro de trabajo, sino que pueden estar en múltiples centros de trabajo en los próximos 2 meses o incluso en el desempleo, que son no solo del ámbito de las nuevas tecnologías, del ámbito de las plataformas digitales, sino también en espacios tradicionales, como mi empresa telefónica, también se produce y se extiende a través de procesos de subcontratación, de contratación y todos conocéis el conflicto que hubo en Movistar con las contratas y subcontratas, ¿no? de los que tiraban cable. Bueno, eso es uno de los retos que tenemos. Y otro de los retos que tenemos, y no podemos evadirlo, es el buscar fórmulas para gobernar el hecho tecnológico, la disrupción tecnológica, tanto en la empresa pero como en la sociedad, porque como se ha hablado, estamos ante lo que puede ser una distopía que ya está en marcha. Entonces, esos son los dos retos que tenemos, que debemos afrontar a través de promover cambios legislativos, como ya hemos comentado, como ya se han comentado, que permitan, por ejemplo, la representación legal de los trabajadores en microempresas o en agrupación de pequeñas empresas, pero que también, y lo que debemos debatir y sacar conclusiones para llevar a la práctica, son los retos internos que tenemos en relación a la estructura que tenemos, si es o no apta y óptima, es útil para nuestro objetivo, que es al final organizarlo a los trabajadores en la defensa y el mantenimiento de sus derechos y ampliación de sus derechos. Pues muchas gracias. Con 15 minutos de retraso sobre la hora prevista que tenéis que recuperar en la comida, no se me ocurre forma más rápida que de despediros, que podéis ir en paz. Tenemos los autocares fuera. Esto es lo más breve.